Muchísimas gracias por venir al cuarto día, la cuarta charla de las cuartas jornadas del misterio. Para mí es un honor presentar a un hermano, como es Lorenzo. Lorenzo es un... Yo paso todo el día con él. Hemos dado una vuelta por la catedral, hemos estado viendo esos símbolos iniciáticos, esos símbolos masones, esos símbolos de aquellos antiguos templarios. Hemos charlado mucho. Y Lorenzo lo que me ha transmitido, hemos hablado de mucha gente también, y Lorenzo lo que me ha transmitido hoy es paz. No me ha hablado mal de nadie, absolutamente de nadie, ¿no? Y me ha dado una paz impresionante. Entonces, yo traía, ya sabéis cómo suelo presentar yo, que me baso en las plantas o los animales para presentar al invitado. Yo traía, bueno, Lorenzo eligió el lobo, ¿no? Como su animal preferido, ¿no? Y yo traía la historia del lobo en Italia, en Grecia, en Escandinavia, en la India, en Mongolia, en Turquía, en Egipto, pero paso de todo. Porque yo también sé que Lorenzo, como buen jienense que es, su planta preferida es el olivo. Y para presentarlo voy a utilizar una historia. La historia de la creación de una gran ciudad. ¿Vale? Hubo un fenicio que fue a Grecia y construyó una gran ciudad, una ciudad muy próspera, una ciudad verde y con muchas riquezas. Y sin embargo, era una ciudad sin nombre. Por lo tanto, todos los dioses decidieron unirse para ver a quién le daban el honor de nombrar a la ciudad. Quedaron dos en la disputa. Quedaron Atenea y quedó Poseidón, del tridente. Y Zeus, que hacía un poco de juez, decidió que el que le iba a poner el nombre sería aquel que construyese algo que sería útil para la ciudad que acababan de construir y que era tan próspera. Entonces Poseidón cogió su tridente, lo clavó en la tierra, y de la tierra nació un caballo. Entonces se quedaron las sombras. Oh, qué animal más bueno, sirve para la guerra, sirve para orar, sirve para muchas cosas. Claro, todo el mundo ya creyó que Atenea estaba perdida. Pero cogió Atenea y formó un olivo. Dijo, aquí tenéis mi regalo, mi presente. Este es un olivo. Y gracias a él le vamos a dar nombre a la ciudad. Y bueno, pero el olivo que tiene, pues mira, el olivo nos da de comer, nos da leña para el fuego y encima es símbolo de paz. Claro, en las disputas todos sabían quién iba a ganar al final, que fue Atenea. ¿Por qué? Porque todos descubrieron que lo que necesitaban no era la guerra que le daba el caballo, sino la paz que le daba el olivo. Y desde aquel día, aquella ciudad sin nombre se llama Atenas. Pues con esta paz y este olivo, yo le doy paso a Lorenzo Fernández. Bueno. Buenas noches. Me voy a poner ahora aquí para manejar la cosa esta. Uno es de Olivetti Epsilon 2000, uno de estos cacharros del demonio. Y hombre, seguramente fallará. Me pongo allí mejor, ¿no? Pues venga, vamos para allá. Esto es para mí. Bueno, vaya mesa que me han puesto aquí al lado. Pues nada, yo quisiera agradeceros, si me permitís, os voy a tutear, porque aquí estamos casi en familia, ¿no? Es la primera experiencia de este tipo que tengo. La verdad es que estoy un poquitín nervioso porque nunca me he encontrado en un ambiente tan bueno, tan proclive al misterio, y sobre todo lo que le digo a los compañeros, ¿no? Y es que yo llevo 25 años viviendo en Madrid, pero me siento muy de Jaén, soy muy de mi tierra, soy muy andaluz, y a mí cada vez que me sacan de la capital pues me pongo muy contento, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, vayan mis gracias por delante a amigos como Felipe, como Manuel, el abuelo, que también está por ahí, Rafael, que nos acoge en su casa,
Luis y por supuesto a Jesús, a Jordi Fernández y Fernández al poder, siempre. Y a otro de los grandes, ¿no? José Manuel García Bautista. Me dan la oportunidad, entre otras cosas, aunque ustedes no lo crean, hace muchos años que aquí, los que nos dedicamos a esto, a pesar de esa juventud que, como dice mi buen amigo Nacho Ares, el director de la Historia de la Arqueología, los jóvenes cada vez somos menos jóvenes, ¿no? Pero me dan la oportunidad de ver a grandes amigos desde hace 20 años, pero que nunca nos hemos visto cara a cara, como Moisés Garrido, que es uno de los grandes de estos temas. 20 años hablando, carteándonos, cuando no había email y las conferencias eran realmente caras, las cartas, ¿verdad, Moisés? Y por fin la oportunidad de conocerlo. Vayan mis gracias por delante, porque realmente para mí esto es un momento emotivo por estar con ustedes, con vosotros, por poder compartir pues parte de lo que para uno es un diario de campo, lo que es un diario de vida, ¿no? De poder ofrecer pues lo que es el resultado de diferentes investigaciones. Yo no quiero aturullaros de datos, no voy a avasallaros con historias incomprensibles. Creo que es hora de tomar una cerveza, de picar alguna cosita y de irnos de viaje. Yo os diría que lo importante de todo esto es que os voy a invitar a que nos montemos en una especie de máquina del tiempo. Es decir, vamos a retroceder al pasado para, cogiendo alguna percha de actualidad, ver cómo se encuentran esos grandes enigmas del pasado, ¿no? ¿Qué es lo que ha sido de ellos? Pues sí, casi si quitan la luz, si hablara de poltergeist, intentaría meteros miedo, pero como no, pues bueno, bajamos la luz. Y sobre todo, pues lo más importante, ¿no? Que veáis que la realidad no siempre va en una dirección, sino que tiene múltiples direcciones, que no todo lo que vemos es lo que parece que vemos, ¿no? Y por eso, ahí está, ¿no? Vale, muchas gracias. Yo ya digo que con estos cacharros no... Pues pónmelo tú, porque yo este cacharro no lo controlo. A mí me gusta porque, hombre, aunque llevo ya desde hace 14 años trabajando en enigmas del hombre y del universo, tuve la inmensa fortuna de empezar el proyecto en el mes de junio del año 95, más fuerte, que a mí no importa que se me oiga, de verdad. La música es lo bonito. Tuve la fortuna en el año 95 de recibir una llamada junto al compañero Iker Jiménez de un gran maestro, de una persona que nos ha marcado y que quizás ha hecho que gran parte de los que estamos aquí amemos como amamos por vocación absoluta esta cosa del misterio que era Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Para que fuéramos a trabajar en la revista Enigmas. Pues bien, él nos enseñó una cosa, que había que respetar siempre las 3 H's del periodismo: humor, habilidad y sobre todo humildad. No hacemos nada diferente a lo que puede hacer cualquiera de vosotros. Es decir, simplemente nos dedicamos a una vocación, nos gusta lo que hacemos, y si encima lo podemos compartir, pues mejor. Yo siempre lo digo, esto es un sector que hay quien tacha de marginal. Bendita marginación, que siga así durante muchísimo tiempo, porque realmente eso es lo que nos hace únicos. Dicho esto, pues montemos en esa máquina del tiempo, recordemos, fuerza y honor maestro, recordemos a Juan Antonio Cebrián, que se nos ha ido de una forma completamente injusta. Yo lo comentaba con los compañeros en la comida de hoy, cuando Juan Antonio murió, pues en un programa de radio a veces uno no puede transmitir los sentimientos que atesora dentro, ¿no? Sobre todo con la persona que se acaba de ir. Hay que ser prudente y sobre todo, hay que tranquilizar a esa enorme audiencia que seguía y que continúa siguiendo cada fin de semana La Rosa de los Vientos, ahora en manos del buen amigo Bruno Cardeñosa. Pero a mí en ese momento lo que me salió era lo que pensaba, y es que independientemente de transmitir esa tranquilidad, lo que le ha pasado a Juan Antonio es una auténtica putada. Es decir, un hombre con 41 años, con un hijo de 4 años, Alejandro, en el culmen de su profesión, de su trayectoria profesional, que se vaya de esta forma es algo incomprensible. Por eso, pues me gustaría, tanto a Enrique Vila como a mi maestro, mi padre espiritual Fernando Jiménez del Oso, como a Juan Antonio Cebrián, dedicarle estas palabras que ellos seguramente dirían mucho mejor que yo, pero como aquí hay 1, 2 y por ahí habrá otra tercera silla vacía, pues pensemos que están ahí, ¿no? Vayamos a esa cosa que vemos, pero que a veces no es lo que pensamos. Por ejemplo, para el sector que está a mi izquierda, que seguramente no verá bien las imágenes, voy a intentar describirlas lo máximo posible. ¿Me veis bien? Sí. Bien.
Pues en imagen hay un personaje importante que yo creo que ha marcado la música junto con su grupo de todos los tiempos, ¿no? Es un miembro de los Beatles, pero la realidad no es lo que parece. ¿Saben todos quién es, verdad? A ver, ¿quién puede decirlo más alto? No, es Alan Campbell. Es el doble más fidedigno, más certero que jamás tuvieron los Beatles. Si en algo tan sumamente, por decirlo de alguna forma, actual como es la figura de un Beatle, no reconocemos al personaje en cuestión porque no es él, imaginaros lo que puede pasar si nos remontamos 300, 400, 500 años atrás. Bueno, voy a ver si consigo que esto funcione. A ver. Vamos a ver, no te preocupes, Jesús, que al final sale la flecha, ¿no? Pues ya le he dado. Bueno, pues tenía que haber hablado de Poltergeist, porque es lo que suele pasar. Bueno, pues vámonos de viaje, montamos en esta máquina del tiempo, y yo creo que por una cuestión de actualidad, si este cacharro del demonio me deja, vamos a ver, sí, yo creo que sí, ¿no, Jesús? Mejor, ¿no? Así, vale. Nos vamos a ir a visitar uno de los lugares clásicos, yo creo que del misterio histórico, la isla de Pascua, donde, como todos saben, se encuentran esos Moai. Moai no tiene plural, para decir hay muchos Moai, hay que decir Moai Moai, porque es la lengua del lugar, hay que repetir la palabra. Pues bien, si bajamos un poquitín la música, por favor. Pues bien, en la isla de Pascua, para que se hagan una idea, fue descubierta o encontrada por un explorador holandés llamado Roggeveen en el año 1722, cuando pasaba por aquel lugar completamente aislado al cual los nativos llamaban Rapa Nui, el ombligo del mundo. Y además es que no podía tener mejor denominación que esa, o incluso Tepito Teenua, que era el nombre que ellos atribuían a este ombligo del mundo, porque es que se encuentra a 3.500 kilómetros de las costas de Chile y a 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Y sin embargo allí había seres humanos que nadie sabe de qué forma llegaron. Pues bien, Roggeveen llegó a este lugar el día de la Pascua de la Resurrección del Señor y lo bautizó así. Efectivamente, no podía ser de otra forma. Isla de Pascua. Lo que posteriormente se descubrió es que 35 años antes, un sanguinario pirata llamado Edward Davis ya la había marcado en un mapa. Se había quedado aproximadamente a 1 milla del lugar. Y menos mal que no desembarcó, porque si no, los nativos de esta isla hubieran perecido ante esa caterva de psicópatas sanguinarios que era esa tripulación, que a pesar del nombre quizás un tanto benigno que tenía el barco, se llamaba La Delicia de los Solteros. Era gente bastante mala, ¿no? Bastante canalla. Sin embargo, a partir de ese año 1722, Roggeveen, este explorador holandés, ya la deja marcada en el mapa. Isla de Pascua, Tepito Teenua, Rapa Nui. Quizás el nombre más acertado sea, y el que más me gusta a mí, es Marakiterani, que significa los ojos que miran al cielo. ¿Por qué? Pues porque a día de hoy hay contabilizados 1006 Moai, esculturas de piedra, cabezas, rostros que miran al infinito de ese mar azul, de ese Pacífico eterno, intentando quizás pues descubrir qué es lo que viene allende esas fronteras marítimas. ¿Por qué hicieron esto los pascuenses? ¿Por qué se lanzaron a una batalla literal entre lo que eran las dos tribus que habitaban este lugar, los orejas largas y las orejas cortas, un nombre bastante peculiar? Se lanzaron a deforestar la isla hasta el punto de prácticamente destruirla por construir un sueño, algo que todavía no tiene explicación. ¿Por qué hicieron esto? Rapa Nui, la isla de Pascua. Si uno va a la cantera, al volcán Rano Raraku, se da cuenta de que aquello no es un lugar donde se construyeran moais. Como decía Fernando Jiménez del Oso, es una factoría de moai en toda su extensión. Cuando uno va allí, lo primero que se plantea son 3 cuestiones importantísimas. ¿De qué forma llegaron esos primeros nativos al lugar con rasgos absolutamente caucásicos? Es decir, no tienen nada que ver
con los habitantes ni de la zona de Tahití, es decir, nos vamos ya hacia Asia, ni tampoco de lo que es el sur de América. Son gente extraña, han llegado allí y nadie sabe, porque además no está escrito de qué forma lo han hecho. En segundo lugar, quizás sea la incógnita más importante: ¿por qué se lanzan de esa forma descabellada a construir Moai, que bueno, pues que algunos de ellos llegan a pesar hasta 200 toneladas? ¿De qué forma los desplazaban? ¿Por qué lo hicieron? Y quizás la tercera incógnita, que sea la que dé respuestas, posiblemente a las dos primeras, son las tablillas Rongo Rongo, donde está representada la escritura de los pascuenses. No se ha conseguido traducir todavía, a día de hoy, no se ha conseguido traducir qué es lo que pone allí, pero seguramente nos encontraríamos con muchas sorpresas. Seguramente esa gente nos hablaría de lo que los mitos precolombinos aseguran que es esa gente con barba. Todos sabemos que en América, me imagino que lo sabrán todos vosotros, lo sabréis, que en América, sobre todo en América del Sur, los indígenas, los nativos, son lampiños, no tienen barba, y sin embargo ellos describen en todos sus mitos la llegada de gente que viene del mar, gente barbada, a los que muchos, le pongo muchas comillas, comillas muy grandes, asocian con una de las órdenes más importantes de la historia de la humanidad, que duró tan solo 200 años, pero que llegaron a, bueno, pues a someter a reyes, los caballeros de la Orden del Temple. Pues bien, ¿por qué traigo a colación el enigma de Pascua? Primero, pues porque sigue siendo un enigma, y ya que estamos hablando de esos enigmas pendientes de la historia, no pueden faltar. Y en segundo lugar, porque os voy a leer una noticia que sale publicada el 25 de marzo de este mismo año en el diario La Nación de Chile. Pascua pertenece hoy en día a Chile. Pues bien, dice lo siguiente: indignación y repudio causó en el Consejo de Monumentos Nacionales el grave atentado al patrimonio cultural y al pueblo Rapa Nui cometido por un turista finlandés de 26 años identificado como Marko Kutju. El tal Marko Kutju yo me lo imagino como un señor de 2 metros cuadrado, rubio y un auténtico animalito, porque en vista de lo que hizo parece ser que fue detenido el lunes, hace referencia a ese mes, tras ser sorprendido el pasado domingo arrancando el lóbulo de una de las orejas de un moai. ¿A qué demonios quería este tío una oreja de un moai? Lo cierto es que Pascua está olvidada. Pascua ahora mismo es... Primero, el acceso es realmente difícil, pero está olvidada tanto del patrimonio mundial, no está considerada como uno de los grandes monumentos mundiales, no se le ha concedido ningún tipo de galardón que proteja este enigma que hay allí. 1006 no hay contabilizados a día de hoy, y sin embargo allí lo tenemos, y yo creo que merece la pena protegerlo. Pero si continuamos, vamos a ver si este cacharro me hace caso. Moai no solo tenemos en Pascua. Ven este de aquí, ¿verdad? Bueno, este de aquí, los de allí no lo ven, pero bueno, es un poquitín más pequeño que los que aparecen en Rapa Nui, en la isla de Pascua, pero las características son prácticamente las mismas. La diferencia es que se encuentra en España, concretamente en el bosque de Òrrius, a muy pocos kilómetros de Barcelona, por el sueño de una persona que enloqueció literalmente con el enigma de Pascua. Y en este bosque, que está perdido en las montañas muy cerca de Sant Sadurní d'Anoia, pues allí este hombre, enloquecido con el enigma, en mitad del bosque, apartado de la carretera, hay que saber dónde está para poder llegar, se puso a construir no solo moai, sino incluso elefantes, llegó a construir cuevas donde la gente acudía para meditar, con todo tipo de simbología. La simbología, vais a ver, es importantísima en todas estas culturas antiguas, y posiblemente este señor que hizo esto en el bosque de Òrrius, muy cerca de Barcelona, buscaba representar parte de esa simbología, porque la simbología en el pasado, cuando no había televisión, cuando no había radio, cuando la gente miraba las estrellas y el conocimiento real, conocimiento con mayúsculas, estaba activo, había quien sabía interpretarlo, y además había quien sabía darle uso. La piedra, decían los templarios, la piedra habla, pero hay que saber cómo activarla, y además hay que saber cómo leer el símbolo. Está ahí colocado para aquellos que sepan leer. Yo creo que parte de ese conocimiento, en un porcentaje muy alto, lo hemos perdido, y es una pena. Pero si seguimos, continuamos en América, nos vamos a México. En México se encuentran las ruinas de Palenque. Pues bien, Palenque fue construido en el siglo VII en mitad de la selva de Chiapas. Todos han oído hablar del subcomandante Marcos. En fin, ¿por qué Chiapas? ¿Por qué el subcomandante Marcos se va a Chiapas? Primero, porque es la zona de nativos más de difícil acceso, es decir, es la más olvidada por el Estado mexicano. Por lo tanto, allí lo que se ha pretendido, el subcomandante Marcos lo que ha pretendido es conseguir que el gobierno mexicano les haga caso, les mire. Es curioso que en este lugar absolutamente pantanoso, revuelto de selva,
hubiera una cultura que en el siglo VII decidiera construir esta maravillosa ciudad en la que hay observatorios astronómicos, en la que hay templos con una cantidad de inscripciones que todavía no se han conseguido descifrar, cuando perfectamente podían haberse ido a las llanuras de Tabasco, mucho más benignas, más amables, incluso de mejor acceso. Pero ¿qué tiene Palenque? Que, por cierto, seguramente los que hayan visto la película de Mel Gibson, Apocalipto, han visto, ¿verdad? Algunos lo habrán visto. Bien, pues está basada en lo que teóricamente ocurrió en este lugar, en Palenque. ¿Por qué es importante Palenque? Pues bien, para que se hagan una idea, en Palenque, en el año 1888 aproximadamente, un falso marqués de vida tormentosa y nombre realmente largo se llamaba Juan Federico Maximiliano Waldeck. El hombre cogió y decidió aislarse de la realidad y pensó que qué mejor que en una ciudad perdida de esas muchas que abundaban en la selva. Los aborígenes ya hablaban de que en ese lugar de la selva de Chiapas había una ciudad perdida y este hombre consiguió localizarla. Pues bien, estuvo durante 3 años viviendo en la que se conoce como la Pirámide del Brujo. Desde ese momento, Palenque fue conocida al mundo. Este hombre se dedicó a hacer los grabados más impresionantes, más perfectos, más fidedignos de lo que allí había. Por primera vez en la historia salió a la luz el Templo de las Inscripciones, más de 650 inscripciones, el Templo del Brujo, el Observatorio. Es decir, allí había algo que los que hicieron Palenque se preocuparon mucho de ocultar. Algo había en este lugar que no debía de ser llevado a un sitio más accesible. ¿Y qué había? Pues bien, en el año 1952 hay un explorador de estos Indiana Jones de verdad, ahora que, en fin, dentro de poco tendremos la película de Marras en cartelera, pues decidió acudir al lugar precisamente motivado primero por las pinturas de Juan Federico Maximiliano Waldeck y en segundo lugar por las leyendas de los nativos que hablaban de que allí había una ciudad sagrada. Pues bien, este hombre era Alberto Ruz. El hombre descubrió no solo los templos y las pirámides que había, sino algo mucho más sorprendente. Descubrió que debajo de uno de los templos había una tumba. La tumba que a partir de ese momento es conocida como la del Señor de Pacal o Señor de Palenque. Esto, hasta ese momento, e incluso hoy en día, puesto que no se ha admitido por el INAH, el Instituto Mexicano de Arqueología, rompió moldes, porque hasta ese momento, e incluso ahora vuelvo a repetir, jamás se ha admitido que las pirámides de México o los templos de México, templos mayas, fueran utilizados para albergar tumbas de nadie. Por lo tanto, si esto es así, no nos queda más remedio que pensar que la tumba del Señor de Pacal, del Señor de Palenque, es anterior a esa cultura. Una cultura de la que no sabemos absolutamente nada. No hay nada escrito. Lo que llama poderosamente la atención es que aparte de esa tumba, cuando uno ve las diferentes representaciones que hay de la misma, es lo que, entre otros, quizás un tanto llevados por la imaginación, Erich von Däniken, uno de los grandes investigadores de estos temas, tremendamente polémico, pero de ventas absolutamente millonarias, llegó a pensar que lo que había en esa losa que cubría la tumba no era ni más ni menos que un astronauta. Y la verdad es que cuando uno ve esa representación, la sensación que da es que hay ahí un señor que está montado en una especie de nave e incluso parece que está manejando unas palancas un tanto rutinarias y detrás incluso se llega a ver lo que puede ser un chorro de propulsión de un reactor. Estamos hablando de algo que formaría más parte de la fantasía que de la realidad. Pero lo que es cierto es que a día de hoy nadie, absolutamente nadie, ha podido explicar qué demonios hace este señor ahí enterrado y sobre todo a qué cultura pertenece. Algo de lo que no sabemos, pues a día de hoy, como les digo, nada de nada. Y lo que llama más la atención, ¿no?, es el hecho de que si no son templos para albergar tumbas, ¿de dónde viene esa cultura y por qué ocultaron esta tumba? Y posiblemente muchas más cosas. La selva hay que limpiarla cada día porque se come todo lo que hay. Se come, lo cubre absolutamente todo. ¿Por qué colocaron eso allí? ¿Qué querían ocultar? ¿Por qué estaba esta ciudad sagrada, perdida, en las inmediaciones o en el corazón de la selva de Chiapas? Pero siguiendo en América, si hay un enigma que realmente sorprende en el pasado, sorprende en el presente y seguirá sorprendiendo en el futuro, ese es el de las líneas de Nazca. De verdad, los amigos que están a la izquierda, me da mucha pena que no podáis verlo porque en fin, son imágenes actuales, son imágenes de un rodaje que hicimos hace un año pues para una serie de televisión española
de cómo se encuentran actualmente las líneas de Nazca. Yo simplemente digo, si alguien se va a Perú y quiere ver estas líneas, yo les diría que sobrevolaran el lugar antes de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde se convierte en algo realmente peligroso. Primero porque los pilotos, cuando te enseñan las líneas, lo hacen con el ala del avión. Con lo cual tuercen demasiado. Y a partir de las 2 de la tarde, además, es que las turbulencias son bestiales. Nosotros, aventureros aguerridos, no podíamos hacerlo de otra forma y volamos a las 4 de la tarde. El cámara vomitó en el capitán, el hombre ahí quejándose, aquello era un asco, en fin. Pero bueno, al final conseguimos grabarlo y nos dimos cuenta de que es algo realmente asombroso. Os pido que os quedéis con esta imagen. Aparentemente no dice nada. La imagen es una torreta de vigilancia que hay en mitad de lo que se conoce como la carretera de los muertos. Es una carretera que atraviesa toda la pampa colorada de San José de Socos, donde se encuentran las líneas de Nazca. Es una torre bastante grande. Ahí tenemos a un compañero, Juan José Revenga, es uno de los productores de televisión española, para que veáis el tamaño de lo que es esa torre con respecto a la persona. Pues bien, antes de continuar os explico que Nazca es una cultura. La cultura nazca surge entre el 300 a.C. y se mantiene más o menos hasta el 900 después de Cristo. Esta gente además se dedicaron a hacer aljibes, porque es un desierto en el que apenas llueve. Para que os hagáis una idea, el fenómeno del Niño aquí hace auténticos estragos. El fenómeno del Niño, grosso modo, vendría a ser que el océano Pacífico viene con una corriente tremendamente fría hacia la costa, se encuentra con ese calor tremebundo del desierto de Lima y no llueve nunca. Para que os hagáis una idea, en Nazca, en este desierto de San José de Socos, pues llueve aproximadamente 1 hora y media al año. Al año. Ello ha permitido que las líneas de Nazca hayan llegado hasta nuestros días, no se han destruido. Pero lo que llama tremendamente la atención es pensar que las explicaciones que se dan para la construcción de esas líneas es que lo que se estaban realizando los Nazca no eran ni más ni menos que aljibes para contener ese agua cuando allí apenas llovía. Bueno, vale, es una posible explicación. Lo cierto es que las líneas son descubiertas en el año 1926, cuando Toribio Messía Shespe recibe las primeras noticias, es un arqueólogo peruano, recibe las primeras noticias de que allí hay unas extrañas líneas que surcan en el desierto, que nadie sabe qué hacen allí. Son líneas, ¿por qué? Porque nadie ha volado por encima de ellas. Si admitimos que se han hecho hace 1500 o 1400 años, en aquel tiempo, en teoría, nadie podía volar, ¿verdad? Ahora veremos cómo están hechas. Ahora veremos cómo están hechas. Lo cierto es que pensó Toribio Messía Shespe que eran aljibes, no le prestó más atención hasta que en el año 1939 llegó un arqueólogo de la Universidad de Long Island de Estados Unidos, llamado Paul Kosok, y vio aquello. El hombre subió a lo alto de un cerrito y se dio cuenta de que pues ese cerrito, 100 metros de altura, debajo de él había unas figuras. Y dijo, esto hay que sobrevolarlo. Se montó en una avioneta y lo que vio fue tremendo. Lo que vio fueron imágenes como estas: ballenas en mitad del desierto, personajes extraños como el astronauta que desde una colina saluda a las alturas. Estas fotografías están tomadas aproximadamente desde 250 a 300 metros de altura. Más abajo es imposible verlas. O por ejemplo esta célebre, no sé si la veis bien. A lo mejor hay que apagar la luz. Si apagáis la luz, perfecto, porque seguramente se verá mucho mejor. Bueno, pues como que no se ve, qué pena, porque yo es que sí las veo bien, pero no soy yo el que tiene que verlas. Claro, pues aquí estaría representado el mono. Aquí estaría el jaguar. El jaguar sabéis que es el animal sagrado, pero en zona de selva principalmente. Es el animal de los chamanes, es una especie de semidios. ¿Qué hace en mitad de la pampa colorada, donde no hay vegetación, donde aparentemente, salvo los Nazca, que eran un pueblo muy dado a la construcción y bueno, un pueblo textil principalmente, pues representó esto? Por ejemplo, el cóndor, la araña, es quizá una de las más conocidas. La araña tiene de un extremo a otro 350 a 400 metros. Perfectas. ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué las construyeron? Sobre todo lo más importante, ¿quiénes querían los Nazca que vieran estas figuras? Es una pregunta interesante. Es una pregunta interesante. Es como los Moai, ¿no? Están mirando al océano, ¿para qué? ¿Qué es lo que tienen que ver los Moai? ¿Quién tiene que ver las líneas de Nazca? Hay figuras que, bueno, pues parecen soles,
una de las más representativas, que aquí no se ve nada, pero bueno, voy a levantarme, la voy a indicar un poquitín para que os hagáis una idea, porque es una imagen. Esta es la meseta sobre la que se encuentra el colibrí, que aquí quizás se ve mejor, ¿verdad? Aquí es cuando el piloto inclinó el ala. Bien, pues el colibrí tiene 450 metros, desde lo que es la punta del pico a la punta de la cola. ¿Para qué? ¿Para qué construyeron esto? ¿Os acordáis de la torre? Pues ahí está. Y es una pena que no veáis, que no se vea en la imagen, las enormes figuras que hay al lado. Están en la pantalla, si al final queréis verlo alguno, pues aquí están, ¿no? Son figuras enormes, es decir, en comparación con lo que es esa torre de vigilancia, aproximadamente, pues pueden medir, si esa torre tiene 15-20 metros de altura, estas figuras, las que hay justo enfrente, pues tendrán yo calculo que unos 200 metros más o menos. Y fueron construidas hace más de 1000 años, hace más de un milenio, para que fueran vistas desde el cielo. ¿Acaso volaban por aquel entonces los Nazca? ¿Tenían tecnología para poder sobrevolar el desierto, la pampa colorada, como dicen ellos, y poder representar con tanta perfección estas figuras gigantescas? Teorías hay de todo tipo. ¿Por qué traigo a colación el tema de Nazca? Pues ahora voy a las teorías. Lo interesante de Nazca es que hace muy poquito tiempo, aparte de figuras, se han descubierto pirámides. Pirámides. La pirámide es un icono que se repite en todo el mundo. Voy a hacer una pregunta. ¿Alguien sabe dónde se encuentra la pirámide más grande del mundo? ¿En Egipto? ¿Por ahí dicen? Tú lo sabes, tú lo sabes. Se encuentra en China. En China. Iremos más tarde a ella. Iremos más tarde. Los chinos ya sabemos que, bueno, pues que son animales para todo, ¿no? Hay quien dice que los círculos de las cosechas pues tienen mucho que ver con esas antiguas líneas de Nazca, ¿no? Ahora iremos a ellas. Teorías sobre las líneas. El inefable Erich von Däniken decían que eran pistas para que los hermanos mayores, los extraterrestres, pues tuvieran una referencia desde el cielo donde poder aterrizar. Y la verdad es que el suelo de ese desierto es tan sumamente plano que, bueno, pues ¿por qué no? Es perfectamente factible que una nave espacial aterrice. Yo, bueno, pues permitirme que lo dude, ¿no? Luego, si hubo alguien que realmente investigó este asunto, fue Maria Rachel, la alemana Maria Rachel. Llegó a este lugar, se quedó tan fascinada con el asunto que se quedó a vivir allí durante 40 años investigando el tema. De hecho, está enterrada allí, y allí está su museo, y allí está su casa. Y ella llegó a la conclusión de que lo que había en esa pampa colorada no era ni más ni menos que calendarios astronómicos. Estaban hechos para, bueno, de una forma, una especie de calendario astronómico gigantesco, pues para, bueno, pues para la época para marcar la época de las cosechas, los fenómenos astronómicos, solsticios, equinoccios. Pero tampoco se ha podido demostrar. También hay quien dice que era un lugar sagrado, un lugar de peregrinación. Mañana, no sé si mi amigo Jesús Callejo, les hablará de ello, pero por ejemplo uno de los lugares de los que se ha descubierto recientemente que era un lugar de poder, un lugar en el que se practicaba, entre otras cosas, la curación, es Stonehenge, en el Reino Unido. Ya saben ustedes, esos círculos de piedra, ese conjunto megalítico tremendo. Lo cierto es que aquí tenemos imágenes, pero todavía no sabemos. Sí sabemos quién hizo esas líneas, pero no sabemos para qué, con qué objetivos se hicieron. Hablar de calendario astronómico posiblemente sea la hipótesis más ortodoxa dentro de lo que es este tema, pero no le da explicación. La respuesta posiblemente esté oculta en esa pampa colorada de San José de Socós. Y hay quien ve, ahora que empieza la temporada de los círculos de las cosechas, una especie de moderna representación precisamente en estos. Es decir, la época de los círculos comienza desde primavera, más o menos el mes de abril, posiblemente marzo, abril, hasta agosto, septiembre. Los círculos son controvertidos. Ya saben ustedes que se ha hecho, o vosotros, que se ha hecho de casi todo, ¿no? Pues desde que son dos abuelitos con un bastón y un palo que se dedican a hacer los círculos, hasta que incluso grandes marcas de coches pues hacen esas extrañas figuras geométricas para dar publicidad a sus vehículos, que es cierto, se ha llegado a hacer. Pero lo que sí llama la atención, y aquí les puedo decir porque tengo buenos amigos metidos en esto, hay lo que se conoce como Circle Hunters, los cazadores de círculos. Gente que desde que comienza la temporada hasta el final, en septiembre, están recorriendo esta parte de Gran Bretaña para intentar descubrir el fraude.
son gente muy honesta, no piensan que todo es misterio. Lo que pasa es que no se pueden explicar cómo aparecen estos círculos gigantescos, igual que las líneas de Nazca. Estamos hablando de figuras que pueden tener de un extremo a otro hasta 500, 600 metros, con unas ramificaciones que son casi imposibles. La noche, en el verano de esta zona, pues prácticamente dura 6-7 horas. Los Circle Hunters están al quite, vigilando qué es lo que pasa en este lugar, y sin embargo, en 6 horas aparecen estas formaciones tremendas. Hombre, para hacer una cosa de este tipo haría falta una cuadrilla calculada de unas 50-60 personas. Yo creo que hacen mucho ruido para que se les vea, ¿verdad? De hecho, cuando se ha descubierto el fraude, porque ha habido fraudes muy evidentes e incluso fraudes orquestados, pues como les digo, por marcas publicitarias de coches, pues se les ha visto, no pueden pasar desapercibidos. Hay grabaciones de vídeo, controvertidas también. Uy, qué bien suena esa moto. Es que a mí me gusta mucho la moto. Es una Harley Davidson. Sí. ¿Saben por qué? Se lo cuento. ¿Saben por qué el sonido de la Harley Davidson? Porque el sonido de la Harley Davidson tiene que decir en inglés patata. Poriro. Es así. Sí, es cierto. Es cierto. Bueno, volvamos a los círculos de las cosechas. Lo cierto es que están ahí, la gente los vigila. Hay grabaciones en las que de repente muy cerca de, por ejemplo, el conjunto megalítico de Stonehenge, pues aparecen en cuestión de una noche, y de repente se ven grabaciones en las que aparecen esferas de luz, lo que los ufólogos llamarían Foo-Fighter, que aparecen justo encima de los sembrados. Empiezan a hacer una especie de semicírculos alrededor de la cosecha, y se ve perfectamente cómo se va aplastando esta hasta que al día siguiente aparece el círculo. Vuelvo a repetir, son grabaciones muy polémicas, muy controvertidas, pero que a día de hoy no se ha demostrado que sean fraudulentas. Círculos de tamaños, para que se hagan una idea, pues aquí tienen uno, y si ven ese puntito negro y rojo que se ve en la mitad, no, yo no soy, no, pero son personas. Se ve el tamaño, y este es de los más pequeños. ¿Quién hace esto? Hay quien dice que, bueno, que es un poco en estos tiempos convulsos, dicen que es la madre tierra Gaia, que se queja de esta forma y lo representa en los campos ingleses. No solo en Inglaterra, aparecen en más lugares del mundo. Quizás es más emblemático porque aquí son más espectaculares. ¿Qué son? ¿Quiénes los hacen? ¿Qué los causa? Son preguntas que a día de hoy pues no podemos dar respuestas. Y les digo que si van al Reino Unido este verano, pues ha comenzado la temporada. No pierdan la oportunidad de acercarse a verlos, porque realmente merece la pena. Les voy a hacer un guiño, yendo a esos símbolos, ya que estamos hablando de símbolos, de representaciones, o bien en el desierto, o bien en el campo de cereal. Nosotros tenemos nuestra pequeña representación también a nivel de figuras geométricas, de rostros, en un pequeño pueblo de cuidado. Esto no es, vale, esto es otro guiño. Ahora voy al otro guiño. Esto es un guiño que les hago porque es uno de los mayores enigmas que todavía sigue latente. Estamos hablando de que el 30 de junio de este año se cumplen 100 años, centenario, de otro de los grandes enigmas de la historia. Para que se hagan una idea, el 28 de junio del año 1908, en Siberia, en el corazón de Siberia, ocurre algo que provoca un cataclismo de tales dimensiones que es percibido, por ejemplo, desde el observatorio de Monte Wilson en el hemisferio este, es decir, en la otra punta del planeta. ¿Qué es lo que ocurre? Una explosión bestial. Dicen que es un meteorito que ha caído, y que al caer ha provocado una deforestación de toda la taiga siberiana de aproximadamente 2.400 kilómetros cuadrados. Los árboles quedan de esta forma, en forma radial, es decir, es como si vosotros cogéis un vaso, lo echáis en una bañera, y las gotas del agua, pues ya saben que se van extendiendo de la misma forma en la que ocurre en Tunguska con los árboles. Hay que decir que hasta tiempo después, hasta el año 1929, no pueden ir los miembros de la Academia de Ciencias rusa, comandados por Leonidas Kulik, una persona que cuando llega a este lugar se queda patidifuso, realmente asombrado. Primero porque los testimonios de la gente que vive al lado del río Podkamennaya, Tunguska, o la gente que vive al lado de Banavara, de la factoría de Banavara, les dicen que no han visto un objeto solo, sino que han visto dos, y a diferentes horas de la tarde. Es decir, allí ha pasado algo que ha sorprendido a la gente y que ha provocado que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en Londres la luminosidad que se desprendía de esta zona de Siberia hiciera que la gente por la noche en aquellos tiempos pudiera leer, porque había luz suficiente. ¿Qué fue lo que provocó el fenómeno de Tunguska? Aquí tenemos un mapa y podemos ver lo que es esta especie de patata que está rodeando a la ciudad de Londres. Pues bien, esta patata sería la superficie abarcada por el meteorito de Tunguska, una auténtica bestialidad.
No se sabe qué es. Se cumplen 100 años. Hay asociaciones privadas, entre ellas de un buen colega y colaborador de nuestra revista, Vladimir Rustov, que están a pie de terreno sacando documentación de lo que hay allí. Y lo que se han dado cuenta es que los niveles de radiactividad en el lugar superan con creces a la media del lugar. Estamos hablando de hasta un 20, un 30 o un 40%. De que los árboles que cayeron en aquel momento han crecido a un ritmo vertiginoso, pero auténticas deformaciones. Y lo más interesante, han descubierto que no hay meteorito. Es decir, un meteorito que provoca un cataclismo de estas características debería de haber dejado algún rastro. No hay nada de nada. Se baraja la hipótesis de un meteorito fusionante, es decir, que se fusionó con el terreno. Bueno, incluso se habló de una nube de mosquitos que explotó. En fin. Incluso Alexander Kazantsev, no sé si les gusta la ciencia ficción, pero ha sido uno de los grandes maestros de la ciencia ficción del siglo XX, se apasionó tanto con este asunto que él llegó a la conclusión de que lo que había pasado, puesto que se habían visto dos objetos diferentes en diferentes horas del día, llegó a la conclusión de que eran dos naves interplanetarias que en pleno fragor de la pelea, una de ellas se había estrellado contra el suelo y bueno, pues había provocado esta catástrofe de la que a día de hoy no tenemos respuesta. La traigo a colación porque ahora se cumplen 100 años de un enigma que sigue sin resolver. Yo creo que es lo suficientemente interesante. Esto es Tunguska, la taiga siberiana en la actualidad. La verdad es que he visto así, parece Soria, ¿no? Podría ser Soria. Pero no, les aseguro que es la taiga. Continuamos con nuestras particulares líneas de Nazca, círculos de las cosechas, imágenes que aparecen en un lugar a muy pequeña escala. Estamos hablando de las caras de Belmez. Año 1971, 23 de agosto, en la casa de María Gómez Cámara y de Juan Pereira Sánchez, dos personas que viven en Belmez de la Moraleda, en Jaén, en las estribaciones de la sierra más abrupta después de Sierra Nevada de toda Andalucía, Sierra Mágina, algunos la llamaban Sierra Mágica a raíz de la aparición de este fenómeno. Aparece esta cara, esta es la segunda, la primera fue destruida. Pues bien, estamos hablando de que dentro de 3 años el fenómeno cumple 40 años. 40 años, 4 décadas de misterio. Un fenómeno que ha tenido muchas ramificaciones. Es posiblemente lo que llamaría el ya desaparecido Antonio Rivera el caso perfecto. Es decir, aquí se ha precintado la habitación ante notario. Han aparecido nuevas caras. La Iglesia, el Estado franquista en aquel momento, investigadores comprados también por el propio gobierno, intentaron acabar con el tema. Toda esa gente ya desapareció. Sin embargo, las caras, y permitidme la redundancia, siguen plantando cara. Porque aunque más mitigadas, siguen ahí. De hecho, cuando se presenta la habitación cocina de María Gómez Cámara, la mujer, claro, tiene que seguir cocinando en algún lugar, no se va a morir de hambre. Y le habilitan una cocina justo donde se encontraban las cuadras de la casa. Y en esa cocina aparece lo que es la imagen más perfecta de cuantas hemos recogido de testimonio gráfico en Belmez de la Moraleda. Es la dama de la copa que posteriormente se transforma en la dama del ramo de flores. Es una figura que, de ser una auténtica belleza, a mí me recuerda mucho a un cuadro de Julio Romero de Torres, es decir, es el perfil de la mujer andaluza, es una cosa auténticamente bella, se convierte en algo monstruoso. Las manos, los dedos empiezan a alargarse. Se convierten en auténticas garras, es decir, sufre una mutación de ser algo bello a ser algo realmente horrible. Y ahí tenemos voces como las del difunto Germán de Argumosa, pues el gran parapsicólogo que hemos tenido en España, el que trajo la psicofonía. Voces que él captó a través de sus magnetofones que decían: el infierno empieza aquí, o es que yo sigo enterrada, Germán pica patio, levanta cemento. Y Germán, que era muy obediente, picó patio, levantó cemento. ¿Y qué se encontró? Un cementerio. Un cementerio que posiblemente, aparte de que la iglesia se encontraba al lado de la casa, y que, bueno, pues antiguamente ya saben que el cementerio estaba al lado de la iglesia, se encontraron con una fosa común. Una fosa común que es muy probable que partiese de la guerra de la independencia. Ahora que, bueno, estamos conmemorando esa fecha, pues seguramente parte de la guerra de la independencia, cuando en Bailén los franceses tienen que salir en retirada en vista del avance de esas tropas españolas. En su retirada, los franceses van haciendo todo tipo de tropelías. Sabemos además cuál era el método preferido de ajusticiamiento de los franceses. Como dicen en Alicia, en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza, ¿no? Bien, pues lo curioso es que en esta fosa común se encuentran tibias, peronés, costillas, ni una sola cabeza. Qué curioso que precisamente lo que aparece años después en este lugar
sean eso, ¿no? Caras, cabezas. Hay que decir además que también posteriormente aparecieron fetos. Hay que decir que María Gómez Cámara, en el momento en el que aparece la primera cara, está pasando por un proceso de enfermedad terrorífico, sufre las fiebres de Malta a raíz de un aborto, algunos dicen que provocado. No les voy a decir más. Entonces los malos tratos, digamos que, bueno, que pasaban ahí, quedaban entre las paredes de la casa. Lo cierto es que María sufre ese aborto natural y es curioso que empiezan a aparecer fetos, pero fetos con cabezas realmente desproporcionadas, monstruosos. Uno pisa la cocina de las caras de Belmez y no hay alegría. Son todos rostros desagradables. Germán decía incluso que algunos son realmente diabólicos. El notario, cuando precintó la habitación cocina, levantó el precinto con un protocolo notarial con sus sellos, sus lacres, la cocina dividida en diferentes rectángulos, todos ellos fotografiados. Contaba Manuel Rodríguez Rivas, que era el alcalde por aquel entonces, que cuando Antonio Palacios Luque, el notario, levantó el precinto, salió corriendo de la casa, del auténtico terror que sintió al ver lo que allí había. Donde anteriormente podía haber 8 o 9 caras, había 32 en 2 meses. Es un fenómeno que quizás teniéndolo en nuestro país no se le ha prestado la atención que debería, y no se ha investigado quizás como se debería de haber investigado. Yo siempre lo he dicho, en las Olimpiadas de Atlanta de Estados Unidos, si en vez de en Belmez aparecen las caras en Atlanta, pues seguramente los deportistas en camisetas irían con las caras de Belmez, pero aquí, pues bueno, pues no les hacemos caso. Ahora bebo cerveza, sí, con permiso. Si les aburro me lo dicen. No. Y aquí tienen cómo estaba el suelo de la cocina de Belmez en el año 1991, en la que se podían ver figuras como el padre y el hijo, una madre que sostiene a un pequeño. Es decir, pisar ese suelo daba miedo. Daba miedo porque uno estaba pisando caras. De hecho, había una que daba mucho más miedo todavía porque decían que era la cara de Franco. Eso. A partir de los 90, cuando surge la nueva hornada, pues aparecen ya no solo en la cocina, sino en el pasillo que da acceso a la casa. Y ahí aparece la dama del camisón, la mujer desnuda. Ya son cuerpos enteros, pero cuerpos que evocan lo mismo: tristeza, misterio y horror. Este soy yo. Bueno, pues siguiendo con los símbolos y continuando con esos grabados que pueden aparecer voluntaria o involuntariamente, pues aquí hago simplemente un recuerdo a una persona que vivió por un sueño, que estuvo convencido de que lo que atesoraba era real. Se llamaba Javier Cabrera Darquea. Este hombre vivía en Ica, en Perú, y a finales de los 60 recibió un regalo de un amigo. Era un pisapapeles. Vamos a ver. Un momento la luz, sí. Era un pisapapeles. Un pisapapeles como este. Un pisapapeles como este. Y él se quedó sorprendido. Lo voy a dejar aquí encima de la mesa. Si luego quieren verlo, aquí lo tienen. Es lo que se conoce como las piedras de Ica. Esto es una piedra de Ica auténtica. De hecho, pudo ser rescatada después del terremoto que ha asolado Perú y que ha tenido su epicentro, principalmente en las ciudades más devastadas, han sido Pisco e Ica. El museo del doctor Javier Cabrera Darquea ha quedado prácticamente reducido y las piedras han sido sacadas en contenedores y se ha perdido lo que él llamaba humanidad glictolítica, es decir, eran el recuerdo de una humanidad pasada, una barbaridad, una irrisión histórica tan bestial como que lo que aparecía representado en estas piedras, que entre otros Basilio Uchuya, un campesino del lugar, le traía después de desenterrarlas del desierto cercano de Ocucaje, reflejaban la convivencia entre seres humanos y dinosaurios. La diferencia histórica es de 65 millones de años. Y ahí están representadas. Por supuesto, lo más lógico es pensar que esto es un fraude, que se aprovecharon de la buena voluntad de un señor que pagaba por estas piedras y que dijeron, vamos a venderle todo lo que pillemos. Hay piedras de todo tipo. De hecho, una de ellas, a través de Juan José Benítez, fue regalada a la mismísima Reina Sofía, porque le daban una veracidad tremenda. Aquí aparecían no solo esa convivencia entre dinosaurios y seres humanos, sino operaciones quirúrgicas de altísimo nivel, operaciones de corazón. Estamos hablando de algo que rompe los moldes y que, de ser real, aunque solo una de estas 30.000 piedras fuera real, bueno, 29.999 fuera real, pues
ya estaríamos ante algo que haría cambiar los libros de historia pues desde que existen los libros de historia hasta el día de hoy, ¿no? Es curioso porque además muchas de las representaciones que aparecen en estas piedras de Ica tienen que ver con las representaciones que aparecen también en la cerámica de los Nazca, incluso también de las representaciones que aparecen sobre el desierto de San José de Socós. Y no solo eso, hay otro lugar que está muy alejado de este sitio, es un museo olvidado de cajas tiradas en el suelo, de un hombre que, al igual que Javier Cabrera, vivió un sueño. Waldemar Hursuk se llamaba, era un alemán al que en Acámbaro, en el pueblo mexicano de Acámbaro, conocían como el loco Hursuk. Y este hombre lo que hizo fue, al igual que Javier Cabrera de Arquea, recuperar todas las figuras que le iban trayendo del desierto. Ya no eran piedras, eran figuras en las que aparecían humanos montados en tiranosaurios. Es decir, hablamos de algo que es una auténtica locura. Pero es que las dataciones que se han hecho, algunas de ellas le han dado hasta 2000 años de antigüedad. Aquí hay mucho fraude, seguro. Hubo gente que se aprovechó de esto y que todavía hoy, bueno, pues a pesar de las circunstancias, se sigue aprovechando. Pero lo cierto es que, vuelvo a repetir, con que solo una de ellas sea auténtica nos obliga a cambiar la historia de la humanidad. Algo pasó en el pasado, hay piedras cuya datación llama poderosamente la atención, que están ahí y que por desgracia, pues el único vestigio que hoy en día nos puede quedar son piedras como esta que hemos rescatado de un auténtico desastre como ha sido el terremoto que ha asolado a Perú. Hablamos de símbolos. El símbolo, como ven, está en todos lados. Vuelvo a repetirles, para los templarios el símbolo había que activarlo, el símbolo era poder. Se representaba en los templos, ya fueran catedrales góticas, como la que tienen aquí en Sevilla, maravillosa, o ya fuera en encomiendas templarias o en diferentes templos, como se había hecho en el pasado y como estos continuaban haciendo, para guardar ese conocimiento, para que aquellos que supieran leer y activarlo, lo hicieran así. Entonces, yo lo que les voy a plantear es que nos vayamos a buscar símbolos. ¿Les parece? ¿Os parece? Nos vamos a buscar símbolos. ¿Y para eso qué nos hace? Pues ¿qué nos hace falta? Pues una ciudad perdida como esta que tenemos en imagen. Ya sí que podemos apagar la luz para que se vea mejor. Pues una ciudad perdida como esta. Aunque esta quizás ya no nos valga tanto porque Machu Picchu fue descubierta en 1911. Pero bueno, es una ciudad perdida que está en lo alto de la ceja de selva de Perú. ¿Qué nos hace falta más? Pues un todoterreno que recorra la selva para meternos donde casi nadie llega y a partir de ahí, a machetazo limpio, abrir selva. ¿Y qué nos hace falta? Un equipo de locos. Un equipo de locos que se atreva a meterse por esa selva y sobre todo este señor que hay de gafas, que es muy simpático y que es el que se encarga, es el productor de televisión que se encarga de conseguir el dinero para poder hacerlo. Porque si no, no se puede hacer. También nos hace falta una selva. A ser posible, una de las selvas primarias que todavía quedan en el planeta, como es esta de la Amazonía, es la selva del Madre de Dios, donde los mitos nos hablan que todavía se encuentra oculta la mítica ciudad de Paititi. A lo mejor a ustedes Paititi no les suena mucho, pero si les digo El Dorado, seguramente sí. Bien, pues en mitad de esta selva, en lo alto de la meseta del Pantiacoya, se supone que está perdida esta ciudad. De hecho, para acceder al Pantiacoya son unos 12 días más o menos atravesando selva a machete limpio, durmiendo por supuesto en selva, durmiendo en lugares tan confortables como este, o sea, los últimos poblados que te puedes ir encontrando, siempre durmiendo en lo alto, porque por la noche salen muchos bichos, y con los bichos de la selva hay que tener cuidado. Yo les pongo el ejemplo como anécdota, pues que eso que ven, no sé si aquí no se ve muy bien, pero bueno, dentro de ese palacio, pues estaban las tiendas de campaña. Pues por la noche es imposible dormir en selva, es imposible porque los mosquitos, que son de 2 metros, te comen vivo. Pero aparte de esto, el sonido es bestial. Uno empieza a escuchar ruidos de todo tipo, parece que tienes un jaguar encima de la cabeza, serpientes pasando por debajo, es decir, es algo que no te deja dormir. Salvo a mi buen amigo Juanjo Revenga, que está acostumbrado a esto y que decía, ¡joder, qué bien estoy aquí! Pues serás tú. Pero bueno, el caso es que en mitad de la noche a uno le entra la necesidad de hacer un pis. Y claro, pues hay que salir, pero claro, si uno se pone a hacer pis desde lo alto de la escalera, corre el riesgo de que haya alguien debajo y le mese en la cabeza. Conclusión, que cuando salgo con la linterna, el encuentro fue inolvidable. Yo seguramente no lo voy a olvidar en mi vida como ella tampoco. Una araña enorme, como un centollo. La araña me miró, yo la miré y ella hizo con los quelíceros.
levantó en posición amenazante y a partir de ahí empezó a caminar hacia mí. ¡Pum, pum! Y yo, que tengo aracnofobia, dije, ¿y ahora qué hacemos? ¿O tú o yo? Pues cogí el machete y la clavé. Y pensé, es una anécdota simplemente para que se hagan una idea de lo que es la selva, ¿no? Es muy bonita, pero tiene sus cosas. Pues dije, pues ¿qué hago ahora? El bicho seguía moviéndose y dije, pues si quito el machete, lo mismo se me tira al cuello. Ahí te quedas y mañana nos vemos. Y si me lo hago, pues me lo hago encima. ¿Qué le vamos a hacer? Al día siguiente me levanto con la precaución de abrir muy despacito la cremallera, asomarme y observar el machete. Pero la araña ya no estaba. Y claro, pues uno inmediatamente empieza como si tuviera sarna a hacerse así, a quitarse. Y dije, vamos a ver, ¿y ahora qué? Claro, cuando uno va en una expedición de este tipo tienes que llevar un cocinero. Cocinero es una palabra demasiado grande para la gente que viene, ¿no? Claro, son nativos del lugar y comen lo que comen allí y tú tienes que comer lo mismo. Pero cuando bajamos a desayunar, yo veo ahí un guiso excelente, un olor estupendo. Y le pregunto a mi amigo Juanjo, Juanjo, ¿qué comemos hoy? Dice, tú no preguntes y come. Digo, vale. Y empiezo a comer, joder, qué rico está esto. Qué rico está esto, qué rico está esto. Sabe como a pollo, pero con más condimentos. Era la araña. Era la araña, ¿no? Que allí estaba la pobre que pasaba de asustarme a asustarse ella, ¿no? Acabó en el estómago. Pero bueno, lo cierto es que, continuando con el mito de Paititi, les puedo decir que cuando uno recorre estos lugares también es interesante encontrarse con una empalizada en mitad del río. Porque uno luego presume delante de los amigos, mira, una empalizada llena de anacondas, ¡guau! Vinieron a por mí. Eso está bien, ¿no? Como que da más carácter de aventurero. Lo cierto es que se pasa mal, pero se disfruta. ¿Por qué? El guía nuestro, la selva cambia cada día. Es imposible llevar a un guía que la conozca al 100%. El guía que nos acompañaba llevaba desde que tenía 12 años, buscando a su padre. Su padre estaba en el ejército peruano. Sobrevolando la zona del Pantiacoya, al pasar unas, entre comillas, supuestas pirámides naturales que hay justo en el acceso a este lugar, vieron unas luces, iban sobrevolando a media tarde y vieron unas luces en la selva. Pensaron que había un poblado que no había sido descubierto, es decir, en este lugar es muy fácil toparse con no contactados, con poblados de gente que jamás ha visto al hombre blanco. De hecho, cuando uno accede a este lugar, lo primero que te pasa el gobierno de Perú es una serie de documentos en los que te dice cómo debes de reaccionar si te encuentras con un grupo de no contactados. Lo primero, por supuesto, es no dejarle nunca nada tuyo, porque el problema está en que le puedes pegar alguna infección y los matas. Literalmente te cargas a ese pueblo. Pues bien, ellos pensaron que habían dado con un pueblo de no contactados, luces de fuego en mitad de la selva. Llegaron tan bajo, sobre prácticamente la copa de los árboles, que los militares lanzaron varias cuerdas desde el helicóptero y bajaron hasta el lugar. Cuando estaban abajo hicieron gestos de que ya estaban ahí y que volvieran al cabo de un rato, que iban a inspeccionar. Pues bien, al cabo de un rato volvieron esos militares en ese helicóptero, ni luces, ni compañeros, ni nada de nada. Allí no había absolutamente nada. Y el guía que llevábamos era hijo de uno de estos militares que se perdió. Era una causa, una cruzada personal, encontrar lo que él consideraba la ciudad perdida de Paititi, porque allí debía de encontrarse su padre, que había desaparecido veintitantos años antes. Pues bien, ¿por qué les cuento todo este rollo? Porque aparte de que nos haga falta una ciudad perdida, una buena selva, una empalizada con anacondas, un palacete en el poblado, aparte de eso también nos hace falta un arqueólogo, a ser posible, que esté desconcertado. Y desconcertado está este señor que tienen en imagen, se llama Quirino Olivera. Quirino Olivera, para que se hagan una idea, es una especie de Indiana Jones moderno. Es uno de los arqueólogos vivos más importantes del mundo. Es el conservador del Museo de las Tumbas Reales del Señor de Sipán. Para que se hagan una idea, el museo está considerado, o lo que hay dentro de él, el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX, más incluso que el hallazgo de la tumba de Tutankamón en el año 1922. La diferencia es que Tutankamón era un faraón y es Egipto, y este señor era un señor de un valle. Lo que se encontró dentro era absolutamente bestial. Imagínense si se halla la de un monarca. Pues bien, este hombre, llevado por las tradiciones que hablaban de los lugares a los que habían huido los últimos incas, se fue a la selva, y en mitad de la selva, después de varios días de dura trayectoria, encontraron paredones en los que había representaciones como estas. Son representaciones que no tienen absolutamente nada que ver con las culturas que habitan en el lugar, ni por supuesto con los nativos de selva, ni por supuesto tampoco con los incas.
¿Qué hace eso ahí? De hecho, están en zona sagrada, es decir, para poder acceder a este lugar primero hay que hablar con las comunidades de indígenas Machigenga, que son tremendamente agresivos, para que te permitan entrar. Tienes que darle hasta los calzoncillos. No se lo digo como metáfora, es que es real. Es que es real. Y una vez que te dejan entrar tienes que hablar con el chamán, porque esta es zona sagrada. Y en zona sagrada solo puede entrar el hombre de poder, el chamán. Aún así, nos dejan entrar, porque este señor, este arqueólogo, la arqueología es así en esta zona del planeta. A pesar de su ortodoxia científica, lo que él hace siempre antes de acceder a este sitio es pedir permiso al chamán y después, si por ejemplo tiene una cantimplora con agua, echar agua al suelo para que la Pachamama, la Madre Tierra, no le haga daño en ese trayecto. Así funciona la arqueología hoy en día en estos lugares en los que están apareciendo cosas como esta. ¿Y por qué está desconcertado el bueno de Quirino? Pues porque aparecen representaciones extrañas que no tienen nada que ver con las culturas del lugar, representaciones de personajes muy esquemáticos, con una especie de aritos en la cabeza como si fueran representaciones del dios Sol, escenas de caza, escenas de extraños seres con escafandra. ¿Por qué está desconcertado Quirino Olivera? ¿Por qué está desconcertado? Porque en el año 1956, lo que han visto hasta ahora, esas imágenes de Quirino, lo podrán leer, no en Enigmas, no les voy a hacer publicidad de la revista, pero sí lo podrán leer dentro de muy poquito en National Geographic. Es el último gran descubrimiento que se ha producido en selva. Quiero decirles que lo que han visto es una exclusiva. En el año 1956, Henri Lot, el director del Museo del Hombre de París, marcha a un lugar que se encuentra al sur de Argelia, lo que consideran los arqueólogos la Capilla Sistina del Desierto, Taksili al-Naher. Es una extensión que se encuentra a mitad del desierto donde ya no va nadie, en la que hay paredones enormes con representaciones como esta. Esto es Taksili, para que vean, es un lugar tremendamente árido que nada tiene que ver con la selva de Quirino, con representaciones como esta, y Quirino está desconcertado porque estas pinturas, que son del 10.000 a.C., no es que tengan similitudes, es que son prácticamente de una especie de burbujas por esos seres con escafandra. Seres como este, el gran dios marciano. Así le llamó Henri Lot, un científico, el director, vuelvo a repetir, del Museo del Hombre de París, una auténtica institución arqueológica. Y este hombre, en los paredones de Tassili, se encontró con esta especie de ser ciclópeo enorme, mide más de 3 metros, hay que echar agua para verlo, y no tiene explicación. ¿Qué demonios hace ahí? ¿Qué fue lo que vieron los habitantes de esta zona de Argelia para representarlo con esta claridad en esos paredones ahora del desierto? ¿Por qué representaban a esas personas, a esas mujeres embarazadas que iban siendo conducidas al interior de esas esferas, de las que luego nada se sabía? ¿Qué pasó en esa zona del desierto que tanto impresionó a los habitantes del lugar? ¿Y qué pasó en esa zona de la selva, más de 17.500 kilómetros, que tanto impresionó para que lo representaran de la misma forma? Algo ocurrió en el pasado que a diferentes comunidades del planeta impresionó. Lo que llaman en América los hermanos mayores, el regreso de Kukulcán, el regreso de los dioses que vienen del cielo. Pues hombre, aunque uno intenta mantener un cierto escepticismo, pues no le queda más que pensar que algo ocurrió en ese pasado que fue representado y que no tiene explicación. Si hablamos de uno de los grandes misterios, pues ¿por qué no hablar de las pirámides de Gizeh? Por aquí voy a pasar rápido porque se lo traigo a la actualidad, porque dentro de muy poquito tiempo, aproximadamente se calcula que para el mes de noviembre, este señor que tienen en imagen es el superarqueólogo egipcio Zahi Hawass. Esta persona, el Indiana Jones egipcio, con unos poquitos kilos de más, pues va a introducir un robot por el canal sur de la cámara de la reina de la Gran Pirámide, de Keops. Ya se ha hecho en 2 ocasiones. En la primera, Rudolf Kattenbrich fue el que inventó la historia, y desde entonces no le han dejado volver a Egipto porque descubrió demasiadas cosas. La segunda vez, el superarqueólogo National Geographic, este señor, lo hizo con las cámaras de National Geographic, y descubrieron que detrás de esa puerta que encontró el robot a unos 50 metros de profundidad, por esa estrechísima galería, al abrir esa puerta, al trepanar directamente esa pequeña puerta, se dieron cuenta de que lo que había era otra puerta. ¿Por qué se hace esto? Porque se piensa que todavía dentro de la Gran Pirámide hay una cámara secreta. ¿Y por qué se piensa esto? Pues miren ustedes, salvo que los ratones de Egipto sean lo más parecido a Super Ratón, no hay explicación para explicar, y valga la redundancia, de por qué en la cumbre de la Gran Pirámide hay ratones.
No se explica. Estamos hablando de bloques de 2 y 3 metros de altura. Vuelvo a repetir, super ratón. Un ratón normal no puede hacerlo. Salvo que por el interior vaya recorriendo la pirámide por recovecos que todavía no conocemos y que posiblemente se desvelarán en lo que se supone que va a pasar una vez que se trepane, se horade esta segunda puerta que fue descubierta hace un par de años. Esto lo traigo para decirles que también en Europa tenemos pirámides, la pirámide del Louvre. Pero bueno, es para cargarme un mito, porque saben ustedes que en el Código Da Vinci, Dan Brown, se hablaba de que pues la pirámide del Louvre era algo así como algo endemoniado, ¿no? 666 cristales. Pues es mentira. No es verdad. Tiene 673 paneles de vidrio laminado, de los cuales 70 son triángulos y 603 son rombos. Es decir, pues a lo mejor no les interesa el dato, pero bueno, si alguien le dice, son 666, no, díganle, son 673. Y no tiene nada que ver con el número del diablo. Pero bueno, he hecho esta postilla, sigo para adelante, para decirles que también en España tenemos pirámides. En Canarias, las pirámides de Güímar. Fueron hechas por los guanches. Hay que decir que faraones como Ramsés II pertenecían a la misma etnia que los aborígenes canarios, es decir, los guanches eran bereberes, igual que Ramsés II. Y como los faraones egipcios, en Canarias los guanches también hacían pirámides, aunque hoy en día se diga que estas son construcciones hechas por los agricultores, pues para marcar también los fenómenos astronómicos, pues esos solsticios, equinoccios, con el fin de calcular pues las cosechas, ¿no? La temporada de lluvias. Sin embargo, cuando uno se encuentra que dentro de las pirámides se ha encontrado al cuñado, se parece al cuñado, ¿verdad? Sí. Pues ya sorprende más, porque es que dentro de las pirámides también hay momias. Es decir, son incógnitas que uno se va encontrando conforme va indagando. Y explicaciones aparentemente científicas, como eso que nos dicen, como les he dicho, que viene a orientar pues los fenómenos astronómicos, se quedan en algo realmente pacato, ¿no? O sea, que nos vendan eso es una auténtica, pues eso, es vendernos la burra. O sea, no tiene sentido cuando uno encuentra este tipo de cosas pues dentro de las pirámides. Allí había algo que era un conocimiento compartido y que además pues de un modo u otro pues hizo que determinadas tribus, pueblos, etnias del pasado se lanzaran a una frenética construcción de este tipo de templos para enterrar a sus muertos, aunque también tengo que decirles que dentro de Keops, Kefren y Micerinos, o como dicen allí, Jufu, Cafra y Mencáhuara suena muy mal, ¿verdad? Bueno, pues jamás han encontrado Jesús. De nada. También no se han encontrado nunca restos de momias, y además si ustedes van a Egipto se darán cuenta de que todos los templos están, hasta las columnas del techo, del suelo, están plagadas de jeroglíficos, y sin embargo en las 3 principales pirámides no hay ni uno. Explicación: ¿fueron los egipcios a este lugar y se encontraron con aquello y lo copiaron? Posiblemente. Las pirámides de Egipto son de la 4ª dinastía. A partir de la 5ª dinastía uno se encuentra con pirámides con nombres tan sonoros como la pirámide del chocolate. Porque está deshecha. Está deshecha. Es decir, llegan al culmen de la construcción, ¿no? De su conocimiento arquitectónico, y de golpe y porrazo se les olvida en cuestión de 70 años. Pues bueno, en fin, simplemente para que lo tengan en cuenta. Pero si nos vamos a pirámides, nos vamos a China. La pirámide más grande del mundo se encuentra en China y es la tumba del emperador Qin Shi Huangdi. Le llaman Juan, sí. Le llaman Juan. Juan para los amigos. Pues bien, este Qin Shi Huangdi es un señor que unifica China en la época que se conoce como la época de los estados combatientes, en el 221 a.C. Y era un hombre con tantas ínfulas de grandiosidad que decidió construir el mausoleo más grande de la historia. Un mausoleo que, como todos los grandes descubrimientos de la historia, se hace de la misma forma. Es decir, un descubrimiento como el del oasis de Bajarilla en Egipto, en el que se descubren 10.000 tumbas, 10.000 momias, se hace porque un burro mete la pata. Literalmente, no les estoy... Es decir, un burro llega, mete la pata, hay un agujero, empiezan a escarbar, anda, ¿y esto qué es? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Había muchas leyendas que hablaban que muy cerca de la ciudad de Xi'an
estaba enterrado en esa extraña montículo con forma piramidal, estaba enterrado el gran Qi Shi Huangdi, pero no dejaba de ser una anécdota, hasta que un día dos agricultores llegan allí y están plantando sus patatas, me imagino, y de golpe y porrazo se encuentran con una cabeza que a día de hoy son 7.000 desenterradas, se calcula que hay unas 30.000. Es el mayor mausoleo de la historia. Para que se hagan una idea, en la construcción de la Gran Pirámide de Keops fueron necesarios 20 años y aproximadamente 100.000 personas. En la construcción del templo de Qi Shi Huangdi, que nadie sabe para qué se construyó, fueron necesarias 4 décadas, 40 años y 800.000 personas. Es una barbaridad, es una barbaridad. Para hacer esto, para hacer aproximadamente lo que he descubierto a día de hoy, 7.000 soldados, cada uno con el rostro absolutamente diferente, es decir, no se parecen uno a otro, son personas diferentes, carruajes, caballos, en definitiva, un ejército fantasma que aparentemente debía de proteger a ese gran emperador. Pero la pregunta está en ¿dónde se encuentra el emperador? Si hay un ejército, ¿dónde está el emperador? Pues bien, las últimas noticias, este puede ser un año muy divertido, porque con un poco de suerte mi amigo Juanjo Revenga encuentra la ciudad perdida que lleva buscando toda la vida. Con un poco de suerte encontramos el mausoleo de Qi Shi Huangdi y además descubrimos la cámara secreta de la Gran Pirámide. Puede ser un año muy divertido y además ya me garantizo las últimas portadas del año de la revista Enigmas, con lo cual, estupendo. Pues bien, estamos hablando de un mausoleo que tiene a día de hoy aproximadamente unos 52 kilómetros cuadrados, es decir, se ha hablado que para descubrir la tumba que supuestamente está debajo habría que movilizar 10 pueblos y 3 fábricas. Habría que quitarlos del sitio, porque están encima. Y lo que nos dice la historia, lo que nos dicen las leyendas, es que ese mausoleo es absolutamente espectacular. Para que se hagan una idea, se cree haber descubierto dónde se encuentra porque se ha dado con altísimos contenidos de mercurio en una zona muy determinada de este mausoleo. ¿Y qué es lo que nos dicen las crónicas? Crónicas apócrifas, leyendas que al final acaban siendo realidad. Nos dicen que la tumba de Qi Shi Huangdi era tan espectacular que uno, cuando entraba, se encontraba con una representación del cielo, sembrado de esmeraldas. Se decía que a través de complejos mecanismos había ríos de mercurio. Se decía que había una representación del universo que vivió Qi Shi Huangdi, de lo que era la China de aquel entonces. Se sabe dónde está y están empezando a excavarlo. Si se descubre esto, y posiblemente sea este año, independientemente de pues, la habitual forma de ser del gobierno chino, ¿no? Que no suelta prenda, pero si se descubre esto, estamos ante el hallazgo arqueológico más importante de la historia de la humanidad. Es algo absolutamente bestial. Este señor, pues como pueden ver, al hacer esto, lo que demostró es que, bueno, es una auténtica belleza. Es una auténtica belleza. Qué pena que no puedan verlo allí, porque es que es verdad que es una auténtica maravilla. Pero este señor, lo que está claro es que era un monstruo. Como monstruo es nuestro amigo Nessie. ¿Y por qué les traigo Nessie? Pues porque Nessie, ya saben, empieza a hacerse famoso a partir del año 1933, cuando un matrimonio va circulando por la carretera que une Inverness, la gran capital de las Highlands, de las Tierras Altas, y Fort Williams. Y de repente, circulando por allí, se encuentran con un bicharraco que sale del agua con un cuello muy largo y que se coge una oveja y se la mete para adentro. Claro, yo me imagino que si esto fue real, la impresión de ese matrimonio tuvo que ser tremenda. Lo cierto es que a partir de ese momento la leyenda del monstruo del lago Ness ha crecido y casi se ha extendido como la pólvora, ¿no? A mí me ha llamado la atención, yo en el lago Ness he estado ya varias veces, y me ha llamado poderosamente la atención ver que, al contrario de lo que ocurre en lugares como Fátima, que cuando uno va a Fátima, pues hasta le venden miembros del cuerpo, rodillas, yo qué sé, manos, para que las deje las velas, pues porque, oye, uno se ha curado, le venden hasta eso. En este lugar hay un hotel en el que uno se puede comprar unas zapatillas, una taza o un bolsito de Nessie. Ya está, no hay nada más. Y un barco de la compañía Jacobite, que se dedica a ir desde donde está el hotel este hasta la bahía del Urquhart. La bahía del Urquhart es este lugar, con este castillo, donde más apariciones ha habido del monstruo. Uno va allí y lo que sí te das cuenta es que el lago es sorprendente. Le llaman allí, aparte del lago Ness, en escocés es Loch Ness. Allí le llaman Loch Beer, el lago de la cerveza.
aparte de que a los escoceses les gusta mucho la cerveza, lo cierto es que cuando uno va navegando por el río se da cuenta de que es un enorme estanque de brea. Es el embalse más grande del Reino Unido. Y a 2 metros de profundidad ya no se puede uno sumergir, porque prácticamente estamos navegando entre brea. Se ve como la espuma negra pues sale para arriba. Qué mejor lugar para ocultarse, ¿no? Es lo que piensa la gente que vive allí. Yo tuve la oportunidad de hablar con Adrian Shine. Adrian Shine es el director del Loch Ness Project, un proyecto asociado a National Geographic, que llevan ya un tiempo de una forma realmente científica, aséptica, nada crédula, intentando recabar documentación, testimonios, pues incluso grabaciones, ¿no?, de las apariciones del monstruo. Y él mismo me lo decía: yo soy muy escéptico, pero realmente tenemos un porcentaje mínimo, pero es un 5% de grabaciones, fotografías que no podemos explicar, que realmente nos dicen que ahí hay algo. Les traigo esto a colación porque ahora mismo va a hacer pues un año casi que se obtuvo la última grabación del monstruo del lago Ness. Y hay que decir, a mí me sorprendió, porque hasta periódicos como El País, un periódico nada dado a ser proclive al misterio, salvo a lo que le interesa por corporativismo, pues sí, a los demás nos pule, nos da mucho. En fin, en lo que sacaba en una noticia que decía: una nueva grabación reaviva la leyenda del monstruo del lago Ness, y da nombres. Y efectivamente hubo un señor que trabajaba para la CNN que en el lugar obtuvo una grabación realmente sorprendente, que ustedes pueden encontrar en internet, seguramente estará en el YouTube, y que llama poderosamente la atención, que a uno le da que pensar que allí puede haber algo que además se comunica con los diferentes lagos de esta zona. Las Highlands, si ustedes han estado, es un enorme lugar de mucha piedra, de mucha montaña, pero de muchísimos lagos. Por ejemplo, en el Loch Duit, que está muy cerca del lago Ness, bueno, el castillo este lo conocen, me imagino, o sea, aparte del whisky Cardú, que seguramente alguno lo conoce, pues aparte de eso también aquí se han grabado películas como Los Inmortales o La Trampa. Pues aquí también se han visto, en ocasiones se han grabado y se han fotografiado imágenes de algo extraño que podría llevar a pensar que realmente nos encontramos ante un animal cuando menos curioso. Yo no pienso que sea, como dicen algunos excesivamente crédulos, un plesiosaurio, ¿no? Un bicharraco que lleva 65 millones de años ahí metido, pues hombre, es un poco increíble, ¿no? Pero realmente hay algo que además no ha potenciado que se cree la mercadotecnia que se ha creado, por ejemplo, en lugares, voy a repetir, como Fátima, Jerusalén, etcétera, etcétera. Y ya para terminar, nos acercamos a la hora bruja, a las 12 de la noche. Pues voy a terminar con uno de los misterios, conspiraciones, enigmas que a mí más me fascinan. Dentro de 4 años se cumplen 100 del hundimiento del Titanic. El Titanic yo creo que es un icono, ¿verdad? Es algo que está ahí, que permanece en nuestro subconsciente. Yo estoy seguro que ustedes oyen la palabra Titanic e inmediatamente ponen la oreja, ¿verdad? Más me vale, porque si no, no me van a hacer caso. Entonces, yendo a este asunto, lo cierto es que en torno al Titanic hay suficientes argumentos como para pensar, primero, que efectivamente hubo premoniciones; segundo lugar, que pudo haber una maldición, por llamarlo de alguna forma, o mala suerte; tercer lugar, que pudo haber una conspiración. Esto es, que el Titanic sí chocó con un iceberg, pero posiblemente no fue la causa de su hundimiento. Titanic pertenecía a la White Star Line. El dueño era J.P. Morgan. Seguramente ustedes han oído hablar 700 veces de la banca Morgan, si son sus descendientes. Pues bien, este señor en un momento determinado se planteó hacer los 3 barcos más grandes del mundo. Eran exactamente iguales, con la diferencia de 35 centímetros más que tenía el Titanic. En este caso el tamaño se importaba. Bueno, pues eran el Britannic, el Olympic y el Titanic. El Titanic era el estandarte de la White Star Line. Lo que querían era literalmente hundir a la Cunard, la compañía rival. Eran 2 grandes empresas, y con estos barcos JP Morgan estaba convencido de que iba a acabar con ellos. El Titanic fue construido en Belfast, en los astilleros de la Harland y Wolff. Fue construido en un tiempo realmente récord, pero muy bien construido para lo que eran los barcos de la época, con todas las medidas de seguridad. La Harland y Wolff por aquel entonces estaba dirigida por Lord Gerd. Era un señor que acostumbraba a viajar en todos y cada uno de los viajes inaugurales de los buques que hacía su empresa. Igual hacía JP Morgan. ¿Cómo pensar que no lo iban a hacer en el barco más grande, más majestuoso, más rico jamás construido?
Pues no lo hicieron. No lo hicieron porque, por un lado, JP Morgan tuvo una premonición en la que esto está escrito, son crónicas, están escritas. De hecho, hubo un juicio posterior al hundimiento del Titanic y allí salió, en el que él aseguraba haber visto a gente pues que estaba flotando en el agua, una especie de cataclismo. Se levantó el hombre con tal mal cuerpo que decidió no viajar. Pero es que a Lorguer le pasó algo parecido con su mujer. Su mujer pensó lo mismo, soñó lo mismo, veía algo extraño, no se fiaba de ese buque que, según dijo uno de los tripulantes ante las preguntas medrosas de una pasajera de primera clase que le preguntó: ¿pero es posible que esto flote? Pues ese tripulante le dijo: señora, ni Dios mismo podría hundir este barco. Y parece ser que Dios se cabreó y a los 5 días lo mandó a pique. Pero sin el dueño de los astilleros y sin el dueño del Titanic, de la White Star Line. Vamos a dar un paseo por el Titanic para que se hagan una idea de la grandiosidad de este buque. Estamos hablando de un buque de 265 metros con 35 centímetros. Un buque hecho para el lujo. Aquí pueden ver el tamaño de las hélices, es bestial. Es decir, tenía 3 hélices, era, digamos que de las piezas más pequeñas que había en el barco, y fíjense el tamaño de las mismas, justo cuando las estaban montando. La chimenea. ¿Recuerdan la película Titanic, no? ¿Recuerdan esa enorme chimenea que se cae encima de la gente? Ya, pues para más castigo divino, te estás hundiendo y encima te tiro la chimenea encima. Bueno, pues fíjense el tamaño de la chimenea en comparación con la gente que hay debajo. Era un buque hecho a escala de los titanes, precisamente. Un buque hecho a todo lujo. Esta es la escalera en la que, si han visto la película, no quiero destripársela a nadie, pero al final de la película, esa parte un poquito, pues no sé, vamos a llamarla emotiva por no decir cursi y hortera. Pero bueno, que se ve que Leonardo DiCaprio ve a su chica y ahí todos empiezan a aplaudir, a pesar de que para la eternidad se van a quedar en ese barco a 4.000 metros de profundidad. Bueno, pues esta es la escalera en la que aparece esa escena. Salones, todo lujo, evidentemente primera clase, la tercera clase era así. Pero bueno, y un capitán, Edward Smith. Aquí podemos decir que comienza un poco la maldición, luego volveremos a las premoniciones. Edward Smith llevaba 25 años trabajando para la White Star Line, sin ningún percance que fuera demasiado llamativo. Y precisamente, como una especie de homenaje y de premio a esa carrera sin problemas, le permitieron que capitaneara el Titanic en su primer y último viaje, porque a partir de ahí Edward Smith se jubilaba. ¡Qué mala suerte! Así pues, el Titanic, un 10 de abril del año 1912, está ya terminado, está listo para zarpar, y justo antes de zarpar se empieza a mascar la tragedia. Uno de los barcos remolcadores que aleja al Titanic del puerto de Southampton está a punto de ser partido literalmente por la mitad por este gran buque. Realmente el Titanic ni se hubiera enterado, pero los que estaban dentro de este barco no es que se hubieran enterado, es que se hubieran ido al cielo seguramente. Así pues, ahí hay un primer aviso. Aquí tenemos al capitán Smith hablando con un colega justo antes de zarpar, y el Titanic se marcha. El Titanic tenía una cruceta de vigilancia, una en proa y otra en popa, en la que estaba subido el bueno de Reginald Lee. Reginald Lee era un jovenzuelo que era el encargado de avistar si hubiera algún problema en la travesía que debía llevar el Titanic de Southampton hasta Nueva York. Pues bien, cuando sube, lo primero que percibe es que sus anteojos de visión a distancia, es decir, unos prismáticos, han desaparecido de la cruceta. Alguien se los ha robado. Pero bueno, es un hecho al que no da especial importancia, de no ser porque este detalle, a posteriori, si pensamos en el iceberg, es vital. Pero hay más. En la trayectoria que va siguiendo el Titanic hay bancos de hielo, y barcos como el Californian mandan a John George Phillip, que era el encargado, el radiotelegrafista del barco, pues le van mandando mensajes diciéndole que no sigan esa ruta, o por lo menos que tengan cuidado, que bajen la velocidad que lleva de 22 a 24 nudos, muy rápido, porque pueden colisionar con un iceberg. John George Phillips, quizás confiando demasiado en el insumergible Titanic, literalmente a cierta hora dice: me estáis hartando, y desconecta la radio. El Titanic, el 15 de abril de 1912, esto es lo que nos cuenta la historia, choca con un iceberg, aproximadamente en aguas de Terranova, a unos 600, entre 400 y 600 millas de la costa estadounidense.
El Titanic se hunde en 2 horas 40 minutos. Hay que decir que es un barco enorme y el tiempo en el que se hunde es rapidísimo. ¿Por qué? Porque el Titanic tenía 16 departamentos estancos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que había 4 en proa que estaban incomunicados, 4 en popa que estaban incomunicados y los centrales que eran 8 conectados entre sí. El puñetero iceberg fue tan inteligente como para saber dónde chocar. Chocó justo donde se encontraban los 8 departamentos estancos centrales, de tal forma que el agua fue pasando por encima de un departamento a otro hasta que el barco, tal y como vieron en la película, crujió y se partió por la mitad. Esto, vuelvo a repetir, es lo que nos cuenta la historia. Sin embargo, la historia también nos cuenta premoniciones, por ejemplo, como la del matrimonio Van der Bright. La mujer, pues una familia realmente acaudalada, antes de pasar la pasarela que conduce a los camarotes de primera clase, le da como una especie de ataque de epilepsia, no quiere entrar, el mayordomo, el ama de llaves ya se encuentran dentro del Titanic con todo el pasaje y esta señora dice que no entra, que está viendo muertos flotando en el agua. El matrimonio no se va, pero el mayordomo y el ama de llaves sí, y los pobres pues se fueron a pique. Son premoniciones que ocurren en torno al Titanic. Lo que sorprende ya es cómo cuando el oficial Murdoch, suboficial Murdoch, el segundo de a bordo, un chaval muy joven, 28 años tenía, pero tenía bastante experiencia, pues queda al mando del barco. ¿Qué ocurre? Que Edward Smith se va a dormir, cosa que no hacía nunca, y esa noche se va a dormir. De repente se avisa que hay un iceberg que viene en rumbo de colisión contra el Titanic, y Murdoch en ese momento decide hacer una maniobra absolutamente suicida, si le preguntan a cualquier marino. Él frena para los motores del barco, es decir, para las 3 hélices del barco, e invierte la marcha del mismo. Esto es un acto suicida, porque un barco de ese peso, de ese tonelaje, no para en un momento, no para en un minuto. Sigue una trayectoria por la propia inercia, tiempo suficiente para que el iceberg se vaya aproximando. Pero es que cuando invierte la marcha, va girando. De tal forma que si hubiera colisionado de frente, y esto lo dicen todos los expertos, pues sí, hubiera sufrido muchos daños, pero se hubieran inundado 4 departamentos estancos, no los 8 centrales. El Titanic no se hubiera hundido. Sin embargo, este hombre hace la maniobra oportuna, suicida, para que el barco se vaya a pique. De hecho, si lo han visto en la película, pues verán que hay un señor que coge una pistola y se pega un tiro. Ese es el suboficial Murdoch. Llega un momento en que el hombre se da cuenta de la catástrofe que ha desencadenado y se suicida. Lo que llama la atención es que en el momento en el que se están izando los botes, esta es otra de las incomprensiones que hay en torno al Titanic, los radiotelégrafos de señales que tiene el barco, en proa, en popa y en el centro, para que se hagan una idea, es lo que marca la velocidad del barco, están en posición avanti un tercio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Titanic se está hundiendo, John George Phillips empieza a lanzar mensajes de SOS. Es la primera vez que se lanza en la historia de la Marina el mensaje SOS. Hasta entonces era el CQD. SOS significa Save Our Souls, salvad nuestras almas. Pues bien, él está lanzando ese mensaje y los barcos están acudiendo al lugar, al punto desde el que se ha lanzado el mensaje. Pero el Titanic está en posición avanti un tercio, con lo cual cuando los barcos acuden al lugar desde el que se ha lanzado este SOS, el Titanic ya está a 25 millas de distancia. Es decir, se está precipitando al abismo. Lo que podía haber sido 100, 200 muertos se convierte en más de 1000 muertos. Porque es incomprensible. Además, los botes salvavidas se están arriando con el barco en movimiento. Es otro auténtico despropósito. Pero es que además, los botes salvavidas, esta es la última imagen del capitán Smith. Bueno, ahora le cuento lo de los botes salvavidas. Dicen que el capitán Smith, cuando Murdoch llega y le dice que el barco se está hundiendo, responde: es imposible, este barco es insumergible. Pues no, señor, no lo era. Los botes salvavidas se marchan prácticamente vacíos, porque la gente sigue confiando en que ese buque es insumergible, y esos frágiles botes, con además el barco en marcha, lo único que van a hacer es hundirse con los botes y no con el Titanic. Se equivocan. Antes de entrar en la conspiración, les voy a hablar de algo que es no sorprendente, es que no tiene explicación. 14 años antes de que el Titanic ni tan siquiera sea un proyecto, un autor norteamericano, al que había quien le daba ciertas dotes de clarividencia, escribe una novela que se llama Futility, futilidad. Les voy a dejar el enigma. Vamos a ir un poquito más atrás, no 14 sino 20 años atrás. William Thomas Stith, un reconocido medium norteamericano, escribe otra obra
en la que habla de un barco que choca contra un iceberg, un transatlántico, y que se hunde. Bueno, es un argumento recurrente para una novela. Ese barco, o los náufragos, son rescatados por otro barco que se llama California, que por aquellas fechas existía. ¿Y saben ustedes quién era el capitán? Edward Smith, el primer y último capitán del Titanic. Es un guiño también, de mala suerte, del destino, ese destino negro en el que casi siempre hay que creer, sobre todo para William Thomas Stead, porque a pesar de haber escrito esta novela 20 años antes de que el Titanic ni tan siquiera sea un proyecto, él viaja en el Titanic y él se hunde con el Titanic. No hizo caso a su vaticinio. Pero volviendo a Morgan Robertson, él escribe un libro, Futility, en el que habla de un barco llamado Titán, que pesa 66.000 toneladas, el Titanic pesa 70.000, que parte de los muelles de Southampton un mes de abril, igual que el Titanic. Este barco además tiene 3 hélices, igual que el Titanic, desplaza a una velocidad de 22-24 nudos, igual que el Titanic, se hunde a 400 millas de Terranova, igual que el Titanic, y la diferencia entre los muertos del Titán y del Titanic varía aproximadamente entre 100 o 150, no más. Este libro es escrito 14 años antes. ¿Qué demonios vio este hombre? ¿Qué fue lo que percibió para reflejarlo en un libro que está escrito 14 años antes y está describiendo literalmente lo que es el hundimiento del Titanic? Premoniciones, casualidades, pues yo creo que es demasiada casualidad, ¿verdad? Bueno, los periódicos, aquí tienen por ejemplo pues las listas de los muertos de tercera clase. Este es el desgraciado John George Phillips, que también muere en el Titanic y que fue el que no hizo caso omiso de esos avisos que venían de otros barcos, de la trayectoria que llevaba. Este es William Thomas Stead, que no hizo caso a su vaticinio. Bueno, él escribió un libro, un hundimiento, y sin embargo pues se hundió con el Titanic. JP Morgan, el dueño de la White Star Line, que no viajó. En el Titanic pues murió gente tan célebre, ustedes conocerán el matrimonio Levi-Strauss, aunque solo sea por los pantalones, seguro que les suena. Es el radiotelégrafo de señales, posición avante 1/3. Todo esto son imágenes reales del Titanic, es decir, no es otro barco, esto es el Titanic. Vamos a ver si consigo pasar esto. Vamos a ver. ¿Quién acude además para más intro y para más maldición? Un poltergeist. Bueno, ¿quién acude en rescate del Titanic? Pues un barco que se llama el Carpathia. El Carpathia era el buque estandarte de la Cunard, precisamente la compañía rival a la que se quería cargar JP Morgan con su Titanic. Pero es que además hay mala suerte, porque cuando el Carpathia acude, evidentemente las mujeres y los niños primero. Y en el Titanic, ustedes habrán visto en la película cómo hay una orquesta que está tocando, parece que no va con ellos, el barco prácticamente el agua les llega hasta las rodillas, pero ellos siguen tocando, animando a la gente. Pues bien, John Harley se llamaba el director de esta orquesta, que murió en el Titanic, murió tocando, pues bueno, el hombre murió haciendo lo que le gustaba. Pero es que lo curioso es que hasta esa primera travesía en el Titanic, ellos habían estado durante 20 años cruzando los 7 mares a bordo del Carpathia. Es que son detalles, ¿verdad? Son casualidades. Sí. Y esta imagen tan fea es quizás la imagen clave de la conspiración. El Titanic se hundió en un lugar al que en aquel momento era imposible descender. 4.000 metros de profundidad se encuentra en la actualidad. Es decir, no había tecnología suficiente y hasta muchísimos años después no la habría. Hasta el año concreto de 1985, cuando un importante canal de televisión manda una expedición al lugar y consiguen bajar con un batiscafo hasta esos 4.000 metros de profundidad. En aproximadamente 500 metros a la redonda se encuentran diseminados, por un lado la proa del Titanic y por otro lado la popa del Titanic. Pues bien, ¿qué es lo que descubren? Algo que les llama poderosamente la atención. Y es que aquí pueden ver, se los voy a explicar, no se preocupen para los de allí que se lo voy a explicar. Pueden ver lo que es la parte baja del Titanic, es decir, la parte que quedaría cubierta por el agua. Pues bien, hasta la línea blanca, la parte negra que se ve por encima es lo que estaría encima del agua, la parte blanca es lo que estaría debajo del agua. Pues bien, se encuentran entre 5 y 10 agujeros de 1 metro, más o menos cada uno, con los hierros retorcidos hacia afuera. Todos ellos debajo de la línea de flotación. Los expertos empiezan a pensar que eso solo puede ser causa no de un iceberg inteligente, sino de una bomba que ha explotado desde el interior del Titanic. Y además dictaminan que con que solo uno de esos agujeros hubiera estado por encima de la línea de flotación, el barco posiblemente se hubiera hundido, pero no en el tiempo en el que lo hizo. Es decir, se hubiera salvado la gran mayoría de la gente. ¿A quién podía interesar? ¿A quién podía... ¿No lo han pensado ustedes? ¿A quién puede interesar que el barco se hunda? Pues miren ustedes, estamos en el 15 de abril del año 1912. La Primera Guerra Mundial empieza en el 14. Quiere decir
que una guerra no se gesta en un día. En el juicio que hay después del hundimiento del Titanic, hay un estibador de carga y descarga que sobrevive a la catástrofe y que se llama Frank Prettit. Este señor asegura que él ha estado cargando material dinerario, es decir, lingotes de oro y plata, en los departamentos estancos del Titanic, con los sellos del Banco de Inglaterra. Sellos, documentación que será desclasificada a los 100 años, es decir, en el año 1912. Y ahí sabremos para qué el Banco de Inglaterra mandaba tanta cantidad de oro y plata a los Estados Unidos. Hay muchos investigadores que de esto saben mucho más que yo, que piensan que era para pagar material bélico. Con lo cual no interesaba que el Titanic, nunca mejor dicho, llegara a buen puerto. Pero es que además se hundió en el lugar, como les digo, que es que era imposible bajar para descubrir esto. Y esto lo sabremos dentro de 4 años. Ahí sabremos que efectivamente hubo un iceberg, pero que posiblemente no fue la causa que hundió el Titanic. Fue una conspiración, independientemente de esa extraña maldición o consecución de destinos negros, de malas casualidades que se produjeron, sino que posiblemente fue una bomba que explotó desde el interior y que no interesaba que el Titanic llegara a buen puerto, como les digo. Como guiño del destino, pues decirles que sus hermanos gemelos, el Olympic y el Britannic, estuvieron durante más de 30 años navegando por los 7 mares sin sufrir percance alguno. A alguien no le interesaba que el Titanic llegara a buen puerto y se fue a pique, y a partir de ahí nació la leyenda. Con esto voy a terminar porque son ya las 12. Voy a terminar. Simplemente decirles que, como pueden comprobar, y vuelvo a ver si la puedo conseguir, a la imagen inicial con la que abría esta charla que he mantenido con ustedes, pues que la realidad no es lo que vemos, que la realidad no va en una sola dirección, sino que va en múltiples direcciones. Tenemos que abrir los ojos, no tenemos que ser ni crédulos ni escépticos, pero por lo menos escuchar argumentos y ver que si tenemos a este señor delante, pues a lo mejor no es Paul McCartney, es Alan Campbell, ¿no? Y sobre todo, que para conocer ese pasado nuestro, a lo mejor va a ser demasiado duro lo que les voy a decir, pero desde luego yo lo que sí he aprendido es que lo que nos ofrecen en los libros de texto es mucho más fidedigno que lo que se ofrece en revistas, no les digo como la mía, pero bueno, revistas hermanas como Año Cero, Más Allá, publicaciones que sí nos hacemos eco de este tipo de informaciones que parece ser no interesan, pero que están ahí, y que finalmente se acabará descubriendo, se acabará viendo que realmente hubo en el pasado una gente que no eran personas que cogían del cabello a las mujeres, las metían en la cueva y solo sabían hacer unga unga. No, era gente inteligente, gente que miraba al cielo, que tenían conocimiento y que además lo plasmaron. A lo mejor los torpes somos nosotros, porque hemos perdido la capacidad de entender ese conocimiento. Creo que es importante que a partir de ahora miremos estos lugares, la misma Catedral de Sevilla, con más sensibilidad, porque descubriremos cosas que les aseguro les van a sorprender. De verdad que muchísimas gracias, porque he estado a gustísimo. Muchas gracias. Va por ustedes. Bueno, antes de irnos, y como es costumbre, vamos a hacer un cuarto de hora, para no extendernos demasiado, de preguntas. Para los que tengan alguna duda sobre las cosas que ha hablado Lorenzo. Y para no perder la costumbre voy a abrir la ronda de preguntas. También es un guiño del tiempo que sea el 2012 cuando se vaya a abrir el... Sí. Eso, ¿no? Hombre, el año 2012 yo creo que es un año clave, ¿no? Estamos hablando de que en el año 2012 pues hay una consecución de determinados elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, pues la profecía del quinto sol, ¿no? Se cumple. Los mayas, supuestamente, pues podría llegar el que para ellos era el fin del mundo maya, que por aquel entonces pues no se conocía la vieja Europa, pero que podía ser extensible. También es muy probable que la profecía de los papas, la profecía de Malaquías, se cumpla. Tenemos un papa, un pontífice, Benedicto XVI, que, hombre, nos puede durar 20 años, pero la lógica, y más siendo una persona ya que ha padecido un cáncer bastante importante,
pues es una persona que la sensación que da es que no puede durar mucho tiempo. Y estamos hablando de que según la lista de San Malaquías, ese santo irlandés que estableció la lista que quedaba de los 112 papas con sus señales, con sus mensajes, pues lo que nos dice es que estamos en el 111, y el 112 será Pedro el Romano y con él llegará el fin del mundo. Hay quien dice que lo que llegará realmente es el cisma de la Iglesia Católica, por un lado personificado en los jesuitas y por otro lado personificado en el Opus Dei. Es decir, es un tiempo bastante convulso si además lo unimos a la profecía cátara, que también está muy cerca de producirse. Es decir, estamos en tiempos, yo lo digo, realmente fascinantes, o no, puede llegar al fin del mundo, pero en fin, yo creo que es el mejor momento para pedir una hipoteca, ¿no? Sí, bueno, yo tenía 1000 preguntas, pero te voy a hacer 2 nada más. La primera es referente a los círculos del maíz. A ver qué te parece que pudiera haber detrás de eso que decía el controvertido contactado peruano Sixto Pascual, cuando decía que había un grabado no circular, por cierto, sobre el maíz, que daba cierta explicación al mensaje que se mandó desde el Observatorio de Arecibo. Y la segunda pregunta que te voy a hacer es también a ver qué te parece a ti la teoría referente a las pirámides de Weimar, del antropólogo difusionista noruego Thor Heyerdahl, que dice que hizo las hipótesis sobre el viaje transatlántico de los egipcios a través de las embarcaciones Ra, que lo hizo en 2 veces, que lo consiguió al final, y que como los vientos alisios, que son los vientos que llevarían en una embarcación por esa zona, pasan por el norte de Canarias, concretamente por la isla de Tenerife, donde se encuentran las pirámides, la relación que puedan tener la cultura guanche, la cultura egipcia y las culturas precolombinas. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a ti, pero vamos, estoy de acuerdo contigo. Es que realmente estoy de acuerdo contigo con lo que has dicho, ¿no? En primer lugar, hombre, Sixto Paz, el creador, fundador de Misión Rama, yo no sé si ustedes conocen, seguramente, pero como no van a conocerlo. Misión Rama se funda pues por unos estudiantes peruanos que se van al desierto y empiezan a tener una serie de contactos. Digamos que su dimensión internacional la alcanzan cuando un reportero, un periodista vasco, va a Perú para cubrir esta información y se encuentra pues que realmente esta gente está viendo algo, y no solo eso, sino que él mismo es partícipe de uno de los avistamientos en mitad del desierto. Este reportero se llama Juan José Benítez. A partir de ahí Rama adquiere una dimensión internacional. Hay que decir, yo te puedo decir que la conexión entre lo que dice Sixto Paz y lo que puede aparecer en los círculos de las cosechas con respecto a ese mensaje que la humanidad ha mandado al espacio, o el mensaje que se ha mandado desde el proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre desde Arecibo, pues yo no creo que tenga ninguna relación. Eso te lo digo porque además el mensaje, incluso que era con una especie de cuadradito, con puntos, tal, se acabó descubriendo, los Circle Hunters acabaron descubriendo que era un fraude, es decir, que había sido hecho a mano. Lo mismo que se había hecho la cabeza de un extraterrestre y lo mismo que se había hecho un Mitsubishi, un coche. ¿Sí? Es decir, quizás es más las ganas que tenemos de creer que lo que realmente hay, pero eso no invalida que el fenómeno sea real, solo que hay parte de él que está creado por manos humanas. La parte más extraña es la que representan esas figuras geométricas gigantescas que todavía no sabemos lo que son. Qué pena que no esté aquí mi buen amigo Juan Ignacio Cuesta, porque aparte de tocar la guitarra y cantarles algunas canciones, porque canta muy bien, aparte de eso, Juan Ignacio tiene una teoría fantástica, ¿no? Y es que es una teoría muy complicada. Dado su enorme conocimiento de las matemáticas, él la entiende, a mí me cuesta mucho. Pero en fin, él viene a decir que los círculos de las cosechas son una especie de fractales, es decir, esos círculos se pueden convertir tanto en códigos informáticos como en música, y de hecho él ha creado música a raíz de los fractales, de las formas de los círculos de las cosechas, y es sorprendente. Hace ya muchos años regalamos un CD con enigmas y es sorprendente, de hecho esa música está hecha por el propio Juan Ignacio en base a esto, y es sorprendente ver cómo tiene melodía, cómo tiene ritmo, cómo la tesitura se mantiene, es decir, es algo realmente sorprendente. Está ahí. Lo de los mensajes, pues hombre, a mí me cuesta mucho creerlo. En cuanto a lo de Thor Heyerdahl, pues hombre, Thor Heyerdahl, el gran aventurero, pues fue un incomprendido de su época, ¿no? Pero sí llegó a demostrar que las travesías transoceánicas, transatlánticas en este caso, no era Colón el primero que las había realizado, sino que había mucha gente antes que él que ya las había hecho, y posiblemente Colón fue a América a raíz de una información que obtuvo. Hay quien dice, José Antonio Hurtado es un gran amigo, un estudioso de la figura de Colón, que asegura que se fue pues porque Colón tenía una cartografía templaria. Es que la historia es fascinante, y es que si les hablo de ella ya me apasiono tanto que es que no se van a dormir. Pero es que
Lo primero que hizo este señor, les cuento la historia porque es fascinante. La historia de José Antonio Hurtado es una persona que era ingeniero aeronáutico, con un conocimiento matemático bestial, y es una persona que de golpe y porrazo en cuestión de un día le dan 15 infartos. Huelga decir que no se murió de milagro, pero se vio obligado a retirarse. Y durante un año estuvo con una depresión terrorífica, hasta que su nuera llegó un día y le regala un libro de Colón. Y se siente tan fascinado que desde ese momento su causa es investigar quién era Colón, por qué fue a América. Les podría hablar de la firma de Colón, donde aparece el verdadero nombre del almirante de la mar Océana. Era Cristóferens, ¿no? Cristóferens es el que porta a Cristo. Todos sabemos que los masones no se llaman José Luis Pérez, sino que adoptan un seudónimo. Él llega a la conclusión de que debajo de esa firma, que además aparece XMI, son las siglas de Jaume de Mallorca, que es uno de los herederos, para que ustedes hagan una idea, herederos, y no bebo cerveza, es uno de los herederos de Abraham Cresques, uno de los judíos mallorquines, que es el creador del Atlas catalán, que es una de las joyas del pasado donde se nos reflejan partes del mundo que en teoría en ese momento no estaban descubiertas, igual que el mapa de Piri Reis. Pues bien, lo que dice José Antonio Hurtado, por no extenderme demasiado, es que Colón se va con una carta templaria, y cuando llega, es decir, pensemos, como él dice, en un desarrapado, en un paniaguao, una persona que se presenta ante los reyes más poderosos del planeta y les dice: miren ustedes, yo tengo la idea de que por aquí, si nos vamos por aquí, nos vamos a las Indias, les voy a traer las especias y además les va a costar tanto dinero. Y estos señores dicen, al principio, bueno, no, pero luego dicen, venga, vale, te patrocinamos. Es decir, es una cosa absurda. ¿Qué le enseña Colón? Pues lo que dice Hurtado es que lo que lleva es una carta templaria. ¿Quiénes eran los que hacían las cartografías templarias? Pues precisamente los judíos de Mallorca. Los judíos de Mallorca eran los que hacían las cartografías para los caballeros de la Orden del Temple, entre otros. ¿Por qué se oculta esto? Porque en el año 1492, cuando Colón parte hacia América, el Temple ya no existe. Pero las propiedades del Temple, desde que desaparece a principios del siglo XIV, pasan a formar parte de los bienes de las monarquías de cada país. Es decir, las encomiendas que hubiera en Francia pasan a manos de los reyes, las que hubiera en España, en Portugal, tal, a manos de los reyes. Pues bien, ¿por qué se callan? Porque esa cartografía es como una tarta con los sellos del Temple. Por lo tanto, las porciones de esa tarta van a tener que ser repartidas para los países en los que los templarios hayan tenido representación. Por eso dijeron que se iban a buscar especias a las Indias, o que se iban a la Conchinchina. No podían decir la verdad. Pero es que además se produce un momento histórico fundamental, que de otra forma Colón jamás pudiera haber partido hacia América. Y es que en ese momento el monarca más poderoso de la cristiandad es Fernando el Católico, a Isabel la Católica, y el Papa. ¿Quién es el Papa? Alejandro VI de Borgia, otro español. Todo queda entre el papado y los reyes más poderosos. Nadie se entera y nos repartimos el cotarro. Es así. Y además sabe por dónde tiene que ir, porque lo lógico es que Colón, en vez de partir como parte hacia Canarias, hubiera salido recto. Y es que en definitiva estamos hablando de que a 600, 700 millas de esa mar incógnita estaban las fosas abisales llenas de monstruos, de bicharracos, estaban llenas de demonios, ¿no? Y sin embargo este sabe por dónde tiene que ir, sabe que parte hacia Canarias. Y en Canarias está, en Tenerife concretamente, la que se conoce como la última Virgen Templaria, la Virgen de Adeje. Pero no solo eso, es que al lado de la Virgen de Adeje, donde se venera, está lo que se conoce como la cocina. La cocina no es que sea una cocina, es que es una construcción antigua donde los templarios tenían su encomienda. Es decir, sabe dónde tiene que ir y sabe desde dónde tiene que salir. Pero además no solo eso, es que sabe la época del año en la que tiene que partir. Sabe que los vientos en ese sentido son favorables y le van a llevar a un lugar. Ahora la cuestión es saber hacia dónde me va a llevar, o sea, dónde voy a ir a parar, pero sé que me llevan a ese nuevo continente. La hipótesis es fascinante. La cuestión es que Colón, pues no fue el primero. Posiblemente había otros con una cruz así de grande que ya iban antes. ¿Qué llevaba? ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que llevaba Colón en las velas de las 3 naves? Rojas cuadradas grandes. Patatas además. La cruz templaria, ¿verdad? La cruz templaria. ¿Por qué? Pues porque posiblemente los habitantes de ese nuevo mundo que no se conocía hasta ese momento ya reconocían ese símbolo como algo no hostil. Lo coloco en el lugar donde más se ve para que sepan, pues oye, que vengo con perdón de buen rollo, ¿no? O sea que no... Se descubrirá que no era genovés, que era español, hombre. Y además está enterrado aquí. Que La Habana, ni qué puñetas, hombre.
Portugal ha pedido ayuda al rey de Portugal, ¿por qué no lo ha atendido? Si además era gran representante. La historia nos dice que... A ver, pero te voy a poner así, si no... Tengo una tortícolis. La historia nos dice que Colón cuando sale de Portugal sale como un delincuente. O sea, le van persiguiendo. Es decir, el hombre sale realmente después de haber hecho algo o le han intentado quitar algo. Eso es lo que nos dice la historia. ¿Y dónde se refugia? Viene para España. De hecho, su hermano también parte hacia la corte francesa para intentar vender ese proyecto. Sin embargo, lo consigue aquí. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo admiten en Portugal? Pues porque posiblemente los portugueses, como bien sabemos, la Orden de los Caballeros de Cristo, que es uno de las ramificaciones que tiene el templo, y una vez que desaparece, en España se podría asociar en cierto modo la Orden de Calatrava, la Orden de Santiago. Pues la Orden de Santiago también en Portugal, herederos de este conocimiento, sabían perfectamente por dónde tenían que ir. Es decir, ¿para qué me hace falta que venga este señor y me diga algo? Sabemos que los portugueses eran grandísimos navegantes. ¿Quién te dice que los portugueses no llevaban viajando también a América desde hacía tiempo? ¿Por dónde entraban las grandes cantidades de oro y plata, sobre todo de plata, que entraban a través del puerto de San Juan de Alamina en la parte portuguesa de África, ascendían por el estrecho y entraban en Europa a través de España para construir, entre otras cosas, las grandes catedrales góticas? ¿De dónde provenía eso? ¿Quién lo traía? Pues lo traían los portugueses, y Colón lo sabía. No interesaba, es decir, ¿para qué voy a repartir con este tío? Viendo además lo que pedía Colón. Cuidado, es que Colón pedía ser virrey de todas las tierras conquistadas y almirante de la mar Océana. Estamos hablando de un señor todopoderoso, prácticamente al nivel tanto del Papa como de los propios reyes católicos. ¿Para qué le voy a dar eso? De hecho, hay un detalle que es interesante en las capitulaciones de Santa Fe, y con esto ya termino. Hay un detalle que Juan de Coloma, que era el secretario de los reyes, pues en un momento determinado se preocupó mucho de borrar, pero sin embargo en la edición primigenia de las capitulaciones de Santa Fe está reflejado. Y es que dice, grosso modo, no será seguramente ahí, pero viene a decir, el señor Colón tal quiere ser virrey de tal, almirante de la mar Océana, por las tierras que ha conquistado. Es decir, llevaban 400 años para conquistar Canarias y este señor viene diciendo por las tierras que ha conquistado de algo que no existe, que todavía no se ha ido. ¿Qué sabía Colón? Lo que pasa es que los reyes católicos pues fueron muy listos. Podían haber sido los portugueses, pero no estuvieron tan espabilados. Perdona, lo que dice el tratado ese de las tierras descubiertas, tierras e islas descubiertas, es por descubrir. No dice nada. ¿Perdón? Que dice tierras e islas descubiertas es por descubrir, que no dice nada de conquistadas. Descubiertas y por descubrir, efectivamente, no conquistadas. Yo me he remitido al tema de la conquista pues porque en Canarias les costó un huevo. Es decir, es que tardaron muchísimo tiempo en hacerlo. No sé yo por qué es tan complejo la historia esa de los secundarios, porque es más fácil si el Colón estuvo en las Azores, representante del rey, no sé qué cargo tenía. Y es fácil que de allí eso lo demuestra Manzano y Manzano, que cada cargo de historia, que era cargo del secundario. Parece que hay náufragos que llegan allí y él descubre efectivamente, se entera de que hay esa tierra. Ni siquiera va por las Canarias, porque él va más al sur. Lo que pasa es que ese era ya territorio de la China. El Tratado de Tordesillas se dividió el mundo en dos. Y él más al sur iba por tierras con aguas portuguesas. Con aguas portuguesas no podía ir. Entonces, dice que va más al norte, o sea, desde la Canaria derecho, pero va por el sur. Ese viaje ya lo han hecho bastante gente después para demostrar que efectivamente convencía en su diario y que ese recorrido es el que hizo, porque él cuando empieza a ver islas ni siquiera ve primero a las islas de la Española y nada más, ve unas islas que están más al sur, que es cuando ve fuego, de Verdía, de Lourdes, de Mar. Eso se está demostrando. No, pero va a las Canarias. Y la carta de los separados. Lo último que ha dicho es que no debe ir. Creo que eso está demostrado cómo hizo Colón su viaje, o sea, eso ya después está documentado por historiadores y eso. Y no entiendo por qué dice que es una carta de los templarios, o sea, es lo que tenía una documentación que nunca se la enseñó a los reyes católicos, o sea, no se enseñar a nadie hasta el último momento, que por eso lo llaman los reyes cuando iban a Francia, lo llaman los reyes Bacubalba, porque entonces cuando examinan realmente los datos que él le ha dado, efectivamente hay tierras que están descubiertas. Y ahí, por eso le dicen que es tratado por los reyes católicos y
islas de tierras descubiertas por Ya descubrir. por correo electrónico Ya te están mando mi descubiertas, móvil. pero conquistadas y nada de eso. De todas formas, ¿Por qué están mezclados los templarios en este sitio? Es lo que no entiendo. a ver, yo le estoy diciendo la investigación que ha hecho este señor y que además está perfectamente argumentada. De hecho, hay un libro que se llama Colón. Estoy diciendo las que hace Manzano y Manzano, Sí, sí, las sí, que sí. hace Manzano, que son catedráticos de historia de fama mundial. O sea, que no son... Sí, sí, yo le puedo decir también catedráticos de historia que defienden también esa tesis. De hecho, hay un libro que se llama Colón y la Carta Templaria en la que se habla precisamente de eso y está escrito por un catedrático de historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y está convencido de que la tesis de este señor es absolutamente cierta en base a la documentación que le aporta. Lo que pasa es que hay determinados círculos heterodoxos, ortodoxos mejor dicho, en los que, pues no sé si es que él está convencido de que esto molesta, es decir, obliga a cambiar muchas cosas, pero ¿por qué no? No sé por qué tiene que voltar, o sea, si la historia es la historia, lo que se descubre se dice. Hombre, porque hay muchos libros de texto. Hace 50 años es posible que, mucho antes del Titanic, pues es posible que dentro de 2000 años, 24 años, nos enteremos de cosas que no sabíamos. Pero cosas, 500 años, ¿qué influencia puede tener hoy en día para que no nos enteremos de la verdad? O sea, eso... Pues, hombre, a ver, primero porque hay mucho escrito. Primero porque hay muchísimo escrito. En segundo lugar, es que obliga a revisar muchísimas cosas. Y por desgracia... Se está revisando todos los días. La historia se está revisando. Pero mire usted, si no sabemos lo que ha pasado en 500 años, que la historia es decir antes de ayer, es que es decir antes de ayer, es decir, no sabemos qué ha pasado con esta figura, quién era, de dónde venía, tiene 14 nacionalidades diferentes, o sea, es que no sabemos quién era este señor. Una pregunta para terminar con el comentario. Yo creo que el descubridor, el real descubridor no es el que lo encuentra, sino el que lo publicita. Y en este caso el que lo publicita es Colón, no hay más historia. Bueno, tampoco, ¿no? Sí, tenemos que enfrentarnos ya con Américo Vespucio. Bueno, pues ha sido un placer tener con nosotros a Lorenzo, porque yo he tenido una premonición, durante tu charla. No, más premonición no. Sí, una premonición además grata. Y la premonición es que tú vas a volver a este centro. Vas a deleitarnos de nuevo con alguna que otra conferencia, y porque evidentemente esta es tu casa. Lo único que queremos es agradecértelo con un pequeño detalle que hoy has visto, ¿no? En la Catedral de Sevilla como remate principal, que es el giraldillo. Me alegro de que no haya estado y además ahora que quiera que siga contigo. Lorenzo. Ya por último, solamente recordaros que mañana nos visita Jesús Callejo como último día de la cuarta semana del misterio, y donde daremos el homenaje a Juan Antonio Cebrián.